Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos atardeceres o amaneceres, luna llena, luna nueva, gibosa creciente, o como esté la luna donde quiera que estén ustedes. No es cierto, en todo el mundo está igual, no digas tonterías. La luna sí está igual en todos lados, pero la hora es distinta. Así que, pues gracias, donde quiera que estén y a la hora que estén, por acompañarme el día de hoy. La luna está en luna nueva, para todos. Por tratar de ser así como muy original, me di cuenta que estaba yo metiendo la pata, pero hasta el lóbulo de la oreja. Muchas gracias por acompañarme. Esto es El Rey va Desnudo, en su versión de los jueves que se llama Revista Semanal. Yo soy Mauricio José Schwartz, el irresponsable de todo lo que pasa en su canal enloquecido. Y como siempre, se me olvida luego dar las gracias a Rob M, que nos manda el chat del canal, que me es muy útil, y a Rosy, que nos hace aquí en los comentarios del streaming cuando termina, nos hace el índice por capítulos de cada episodio, que también me resulta enormemente útil y que agradezco enormemente. Les quiero pedir, como siempre pido, porque pedir es, es lo que hay que hacer. Para cosas como este canal, donde lo poco que se gana es por publicidad o por la gente que en Patreon, que es el símbolo de arriba a la izquierda, o por PayPal, nos hacen el favor de apoyarnos económicamente, y para lo cual los enlaces están en la descripción del vídeo aquí abajo. En Patreon pueden hacer una donación mensual de 1, 3, 5, 10, 500, 20 mil euros, y PayPal es para donaciones por una sola vez. Y muchísimas gracias, nunca los menciono a todos, nunca los menciono en realidad por nombre, pero a todos los que me han mandado apoyos por PayPal, muchísimas gracias, hacen una enorme falta y se los agradezco enormemente. Les recordamos que vamos a estar a las 8:30 en nuestra pausa en Cosas que Sabemos, hoy con una historia muy curiosa, la historia de la reparación del rostro. El rostro es lo más importante que tenemos, con lo que nos enfrentamos al resto de nuestros conciudadanos, y una persona con graves deformidades del rostro es rechazada terriblemente, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia y desde los inicios de la cirugía, allá en los albores de la civilización indostana y egipcia, ha habido intentos por reconstruir las facciones para tener unas facciones menos desagradables. Yo sé que debemos aceptar a todo el mundo como es y no dejarnos llevar solamente por el aspecto, pero es importante, y el rechazo que nos provocan las deformidades es terrible. Y entonces la historia de lo que hemos hecho para reparar los rostros que por cuestiones de nacimiento o por cuestiones de accidentes a lo largo de la vida se ven destruidos, es una historia que me pareció muy interesante y la contamos hace un tiempo en el correo, y aquí en nuestras Cosas que Sabemos, que a las 8:30 se los contaremos. El día de ayer hicimos un video que no tengo a mano la miniatura, pero es lo siguiente: hablamos acerca del proyecto 2025. El proyecto 2025 es un proyecto que ha diseñado la Heritage Foundation, que tiene una enorme fuerza en el diseño de políticas de todos los gobiernos republicanos desde tiempos de Ronald Reagan. Entonces cuento qué es este proyecto de 2025, por lo menos en sus aspectos fundamentales, porque son 922 páginas de un libro que pretende ser una hoja de ruta de qué tiene que hacer Donald Trump para que el conservadurismo se apodere completamente del gobierno, se anule al legislativo y al judicial, se concentre todo el poder en el ejecutivo y se establezca, no lo dicen así, pero no hay otra salida si uno lo analiza, establezcan una dictadura conservadora a largo plazo, que como vemos en el propio vídeo es lo que se pretende. Ya en el CEPAC habíamos puesto aquí un vídeo de un señor que inició las festividades diciendo: estamos aquí para acabar con la democracia. Y ahora Donald Trump le ha dicho a sus seguidores: si ustedes voten por mí, y si lo hacen dentro de 4 años ya no van a tener que votar, ya no van a tener que votar nunca más, porque lo vamos a dejar todo resuelto. Es decir, vamos a instaurar una dictadura. Más claramente no se puede decir, aunque alguien encontrará la forma de decir: no, lo que quiso decir es que lo que sea. Pretextos hay, y hoy de pretextos vamos a hablar un rato, por cierto.
Entonces, bueno, pues ese fue el video del proyecto 2025. Y creo que es importante conocerlo y creo que es importante tenerlo en cuenta porque de verdad el avance de la derecha no es tan grande como muchas personas afirman. Yo creo que ha llevado golpes durísimos recientemente, tanto en las europeas como en Francia, pero tienen un proyecto de toma del poder efectivo y real, que es el tipo de proyecto de toma del poder que tienen grandes movimientos. También el comunismo en un momento dado tuvo sus grandes proyectos de toma del poder, pero todos ellos tienen el defecto de que son antidemocráticos. Y yo voy a decirlo todas las veces que me dejen, y si no me dejan, pues es que ya se acabó la democracia. Pero mientras me dejen, voy a decir que la democracia es nuestra mejor oportunidad de crear algo mejor que la democracia. De plantearnos un mundo mejor, con una democracia con menos defectos de los que tiene la actual, de plantear una situación de mayor justicia, de mayor equidad, de mayor libertad, de mayor comprensión, de mayor inteligencia, de más ciencia, de más conocimiento, de más educación, de mejor vivienda. No, la democracia no es el fin del camino, es el camino para los logros que todos quisiéramos, o bueno, muchos de nosotros quisiéramos tener para nuestras sociedades. Si quitas a la democracia de la ecuación, todo lo demás se vuelve imposible. Todo lo demás se vuelve imposible. Y los que se quejan de la democracia, y a veces se los digo aquí en los comentarios del canal, los que se quejan de que la democracia es imperfecta, les recuerdo que en la democracia pueden ustedes criticar a la democracia, pero que en cualquier otro sistema no pueden criticar al otro sistema. Y eso deberían tenerlo en cuenta. Bueno, contado ya todo eso, ¿qué era esto? Ah, no, esto era de otro día, esto era de otro momento. Bueno, pues contado todo eso, vamos a hablar de las cosas que traíamos hoy. Vamos a hablar un poco vamos a hacer unos minutos de nuestro chat, como así empezamos siempre. Y dicen, ¿qué piensas de Alexander Solzhenitsyn? Me parece que hizo una labor interesante, que sus libros denunciaron lo que había sido los gulags. ¿Consideras preocupante que Sánchez no se haya pronunciado en sus redes sociales sobre la situación de Venezuela? Sánchez no suele pronunciarse mucho sobre en sus redes sociales, pero a mí no me parece preocupante. Me parece preocupante que te aceleres y te apresures a tomar posición. Yo creo que hay que ser cuidadosos con eso, ¿no? Adán Franco, bueno, pues que me hablan sobre el tema del boxeo olímpico, del que vamos a hablar un poco hoy. Adán Franco, ayer se cumplieron 80 años del fallecimiento de Antoine de Saint-Exupéry, creador del Principito. ¿Algún comentario al respecto? Pues mira, yo soy muy fan del Principito, pese a que me resulta muy inquietante, ¿no? Sobre todo el final. El final me resulta tremendamente inquietante. Y siempre me ha resultado inquietante que Antoine de Saint-Exupéry hubiera sido un piloto de combate primero. Cuando murió estaba haciendo vuelos de reconocimiento, no estaba haciendo vuelos de combate. Pues siempre me llamó mucho la atención que un guerrero pudiera escribir algo como El Principito. No conozco ninguna otra obra de Saint-Exupéry, y lo que sí recuerdo es que hace muy pocos años, creo que en el 2012 por allí, se encontró el avión, porque había desaparecido con su avión Saint-Exupéry hace exactamente 80 años. Entonces, no hay más que decir, ¿no? Creo que el Principito debe ser leído, es de las obras que hay que leer, pese a lo enormemente inquietante que es. No es una obra para niños. Quienes creen que el Principito es para niños, no lo han leído. Cuando lo lees, te das cuenta que no es para niños. Te das cuenta que quizás habla hacia el niño interior que nos queda a todos nosotros. A algunos ya no les queda, pobrecitos, ¿no? Pero pues están muertos por dentro. Pero aunque le habla al niño que llevamos dentro todos, es tremendamente duro, tremendamente brutal. Es una obra sobre la manipulación del amor, es una obra sobre la ingenuidad tremendísima, sobre todo el Principito, lanzado a su suerte entre fuerzas que no es capaz ni siquiera de comprender y ya no de manejar, como es el caso de la zorra o de la rosa, de la terrible rosa de su planeta. Entonces, y lo único que encuentra pues, es la solidaridad de este piloto aviador, que no es otro que el propio autor, evidentemente.
Entonces, yo creo que es un libro de los que hay que leer, pero si no se lo lean a sus niños, espérense que cumplan 12, 15 años, entre 12 y 15 años yo creo. Devotos hacen fila para ver reliquias de San Judas Tadeo en iglesias de la Ciudad de México. Mi pregunta es, ¿por qué sigue siendo tan rentable la fe? Pongamos una iglesia porque ahí sí hay dinero. Miren, las reliquias son una propuesta esencialmente mágica. Hicimos un video que luego pondré el enlace, no sabía que me iban a preguntar sobre la reliquia. La reliquia de San Judas Tadeo es un hueso del brazo de un pobre hombre. Ahora vamos a ver. Pero las reliquias tienen el principio del objeto mágico, del objeto que adquiere poder por haber pertenecido a una persona poderosa, o por haber sido tocado por una persona poderosa, o por haber sido tocado por algo que fue tocado por una persona poderosa. Esto lo explicamos en nuestro video sobre reliquias. Es decir, tú, si tienes un trozo de un santo, un trozo, cabello, un ojo, uñas, un brazo, una pierna, un escroto, si tienes un trozo de un santo, estás más cerca de Dios que los que no tienen un trozo de un santo, porque ese trozo posee poderes mágicos. Si esas son, digamos, las reliquias, no me acuerdo cómo se llaman, pero llamámoslas de primera generación. Las de segunda generación son aquellas que han sido tocadas por un santo o por una reliquia. Entonces, pues, si tú le embarras un trapo a la mano de Santa Teresa, pues esto se le pega parte de su poder mágico. Y entonces es una reliquia, digamos, de segundo orden. Y si tocas con algo el trapo que tocó la mano de Santa Teresa, pues tienes una reliquia de tercer orden. Las reliquias son de lo más primitivo que tiene la Iglesia Católica y sin embargo fueron uno de los grandes impulsores de la propia Iglesia Católica, de las creencias en la Iglesia Católica. Fue la mujer de Constantino, encontró suficientes trozos de la cruz para reconstruir la cruz de Cristo. Lo cual es maravilloso porque esto fue 300 años después de la presunta crucifixión. Y el prepucio de Cristo se ha encontrado varias veces, cabezas de San Juan Bautista y 2 o 3. ¿Qué es lo que pasa? Que durante el medievo y cuando la gente era como los talibanes hoy, que lo único que les importa es alcanzar el cielo, los listos y caraduras pues inventaron reliquias en grandes cantidades, ¿no? Te traían un hueso, uy, es que este hueso es de la pierna izquierda de San Juan Bautista. No, pero o sea, es muy pequeño. Pues es que es de cuando era niño. Ah, qué bien, entonces sí te lo compro. Se vendían todo tipo de reliquias fraudulentas, entre ellas la sábana santa o el lienzo de Turín, que es una reliquia falsa del siglo XII-XIII, pero todavía, la defienden los creyentes como no tienes una idea. En el caso de la reliquia de San Judas Tadeo, que está paseándose por México hoy, con un operativo policíaco que no existe para cuidar a las personas en contra de los asesinos que campan a sus anchas en México, que no existen para proteger a la gente en contra de los extorsionadores, de los secuestradores, de ese crimen organizado que se ha apoderado del país ante la anuencia displicente de este traidor a su gente que es Andrés Manuel López Obrador y de todos los pequeños apostolillos que tiene a su alrededor y que miran para otro lado siempre ante todos los horrores. Esta reliquia que se está paseando con un operativo policial maravilloso es un hueso, no sé si la tibia, si el radio o el cúbito, del brazo de San Judas Tadeo. San Judas Tadeo es Judas, el otro Judas de los apóstoles, se supone. Es decir, este apóstol se fue a morir, creo que a Siria, después de la crucifixión de Cristo, pero nadie tiene un papel escrito donde diga, es que yo estuve un amigo que se llamaba Judas y que había sido apóstol de Cristo y luego pues, se fue a vivir a Siria y ahí se murió. O sea, todo esto son fábulas que se desarrollaron muy posteriormente, hasta que en el año 300 alguien dijo, pues los huesos de San Judas Tadeo la llevamos a la Basílica de San Pedro.
Y ahí está ese hueso que ahora, el hueso además está metido en una especie de urna en forma de brazo, con el dedito mirando hacia arriba, pero que tiene un vidrio para que puedas ver que lo que hay ahí es un hueso humano. Hay reliquias que no han sido de humanos, por cierto, hay veces que le han vendido a la gente huesos de burro y dientes de caballo, diciéndole que son de santos, o no de santos, de Buda, ¿no? Hay un colmillo de este tamaño que se venera en algún templo budista, no me acuerdo cuál ahora. No me maten los que se quejan de mí, estoy respondiendo una pregunta, no lo tenía preparado, estoy echando mano de mi memoria, que no es muy fiable. O sea, mi memoria es fiable en cuanto a los hechos, pero no a las precisiones de datos y nombres. No me acuerdo en qué monasterio budista, hay dos monasterios que tienen dientes de Buda, y es un colmillo de este tamaño, que es así como de diente de sable, pero que se venera como diente de Buda. Entonces, durante toda la Edad Media hubo este gran negocio. Y este hueso de brazo de persona que se finge que es Judas Tadeo, se ha sido llevado a México, supongo que por maquinaciones de la curia mexicana, de la Iglesia Católica, que para fortalecer la fe y mantener el negocio, pues ahora ha decidido hacer un tour, el Hueso Tour, para ir por distintas parroquias mostrando la reliquia de San Judas Tadeo, y la gente creyendo que si la toca o la besa o talla algo en contra de ella, pues estará en mejor situación con Dios. Mira, si tu Dios te trata mejor porque tienes un trozo de un santo, o porque tienes algo que tocó a un santo, y eso tu Dios lo toma como un elemento fundamental para tratarte mejor o peor, tu Dios es peor de lo que te has imaginado nunca. Tu Dios es bobo, es simplón, es irrelevante. Ay, voy a tratar bien porque tiene un hueso de, o vio un hueso de, o tocó el hueso de, y le rezan al hueso de porque creen que el hueso de, pues mira, yo le iba a hacer el favor a este, pero tú como me estás rezando a través del hueso de San Judas Tadeo, pues te voy a hacer caso a ti, tú te jodes. En el Dios más absurdo que te puedas imaginar, no suena lógico que se comportara así. Y nuevamente me pone ante la tesitura de pensar que la gente no piensa en qué clase de Dios se ha diseñado en la cabeza, ¿no? Cada uno de los creyentes. Porque en el momento en que lo piensas dices, no, pues ¿qué tiene que ver? ¿Qué puede tener que ver si Dios es maravilloso, extraordinario, bueno, inteligente, lo sabe todo, está en todos lados? ¿Qué le puede importar que veneres o no veneres un brazo? El tipo de gente que venera brazos es el tipo de gente como Francisco Franco, ¿no? Que paseó el mundo con el brazo de Santa Teresa de Ávila, una mujer de la que hablamos cuando hicimos el video sobre santos, una mujer con unos problemas mentales gravísimos y un fanatismo que me recuerda mucho, por cierto, a Agnes, no me acuerdo cómo se pronuncia su apellido, bueno, a la Madre Teresa. Entonces, me parece absolutamente una locura lo de la reliquia que está ahora de tour en México. En mes y medio va a llegar a los 200. ¿Habrá algo especial? No, porque ni siquiera son los 200 en realidad. Luego he hecho algunos intermedios, algunos especiales, como el que hicimos el otro día sobre los Juegos Olímpicos. Entonces, pues no es exactamente el 200, es el 200 y piquito, pero además hay unos que no se contaron. Mira, da igual. Digamos que es el 200, no voy a hacer nada especial, yo creo, hasta este momento no se me ha ocurrido nada. Y dice Eduardo Urigoyen, tus seguidores podríamos hacerte un regalo, un aluvión de suscriptores. Pues mira, en este momento somos 171 personas, hay 77 que dicen que les gusta, uno que no le gusta, y 93 que todavía no deciden, 92 que todavía no deciden qué. Pero me podrían hacer un aluvión de suscriptores, sí, vendría bien. Ha mejorado la situación precisamente por lo de los Juegos Olímpicos que tratamos el otro día,
que llevó las visitas a más de 50,000 diarias y que estamos ahora en 195,000 suscriptores. Aumentó el número de suscriptores muy, muy fuertemente esta semana, pues debido a la polémica que se desarrolló a raíz precisamente de lo de los Juegos Olímpicos, a lo que vamos a volver hoy un poco. Bueno, Radiohead me gusta sin excesos, tiene algunas cosas muy buenas. A raíz de lo de Venezuela ya salieron los típicos a decir que Merkel es una dictadora. Pues tiene difícil Merkel ser una dictadora porque hace más de un año que no es canciller germana, pero bueno. Y que Libia con Gaddafi era el paraíso en la tierra, seguro que sí. Y otros están defendiendo a Pinochet y Franco, por supuesto. No es nada raro. ¿Llegaste a conocer a Renato Leduc? No, no lo conocí. Conocí a un muy cercano amigo, discípulo y fan de Renato Leduc, que fue mi jefe en Revista de Revistas, Enrique Lubet Jr. ¿Crees que es moralmente aceptable que un padre de familia consienta que su hijo adolescente tenga relaciones con su pareja en su casa? No sé si es moralmente aceptable, pero es raro, ¿no? Un padre de familia consienta que su hijo adolescente tenga relaciones con su pareja, con su pareja del hijo. Ah, sí. Una falta de respeto, ¿por qué? Mira, te voy a informar de algo que probablemente te choquee si no estás, si no, dependiendo de qué edad tengas y dónde vivas. Mira, los adolescentes tienen relaciones sexuales, mayoritariamente. La vida sexual se comienza cuando tienes muchas ganas de practicar el sexo. Hasta que, aunque no sepas qué es, de qué tienes ganas, sabes que algo te está ahí molestando, inquietando. Tradicionalmente, la sexualidad adolescente, entre otras cosas por ser sexualidad prematrimonial y por lo tanto enormemente mal vista por la Iglesia católica, por las iglesias cristianas en general, las relaciones son clandestinas. Clandestinas es en lugares inadecuados, incómodos, desagradables, poco adecuados para una intimidad sana, muchas veces sin protección, con los problemas que ello conlleva, tanto de transmisión de enfermedades sexuales o de enfermedades de transmisión sexual, como de la posibilidad de un embarazo no deseado. Pues sobre todo que es como... es un sexo muy, muy básico, muy satisfactorio en su esencia más carnal, pero insatisfactorio en todo lo demás que debe rodear el sexo, el juego previo, el dedicarte a tu pareja en serio todo el tiempo que puedas, y luego después, pues hombre, un poco el ay, qué bonito y qué bien estuvo y te abrazo y todos esas cosas que conforman una relación sexual que no es nada más un coito, para decirlo directamente. Bien. Si tú no sabes que los adolescentes tienen relaciones sexuales, tú eres tonto. Y como padre vas a tener muchísimos problemas y le vas a causar muchos problemas a tus hijos adolescentes. Si lo sabes y prefieres que tus hijos tengan relaciones sexuales en condiciones inadecuadas, insalubres, incómodas, molestas y que no conducen a una relación satisfactoria, pues qué mala persona eres, ¿no? No se trata tampoco de facilitarlo, no se trata tampoco, digo, de promoverlo, pero, pues, oye, va a venir mi pareja, ¿se puede quedar a dormir? Pues sí, cierra la puerta, ¿no? Lo van a hacer de todos modos. A ver, métanselo en la cabeza. Cuando yo era muy, muy joven, y mira que de esto hace un porrón de años, ponle medio siglo. Esto ocurrió hace medio siglo, sí. ¿O un poco más? Sí, porque yo tenía 17, o sea que hace 52. Con mi queridísimo profesor de anatomía, se hizo una encuesta en el bachillerato donde yo estudiaba, secundaria y bachillerato,
una encuesta sobre sexualidad que quiso hacer el profesor de anatomía. Y los resultados eran para los padres. Como nosotros ayudamos a tabular las respuestas de las encuestas, que ahí, por ejemplo, me di cuenta de por qué hay que ser cuidadosísimo con los datos de las encuestas, porque a veces con 3 o 4 datos que te daban decías, este es fulano, ya sé quién es. Y eso no es bueno, porque en una encuesta nunca debes poder identificar a las personas. Los métodos de encuestas ahora son mucho más eficientes para impedir que pase eso. Pero bueno, como un grupo de nosotros que éramos amigos, o por lo menos cercanos alumnos del profesor de anatomía, participamos en la tabulación y demás, estuvimos presentes el día que le presentó los resultados a los padres de familia que se suicidaban. Estoy hablándote de 1972. Esto lo debíamos haber superado ya. Y me acuerdo de una frase que dijo él, dice, miren, según los resultados de esta encuesta, 94% de sus hijos se masturban y 6% miente. Y los padres lo miraron con ganas de matarlo. Dice, miren, se masturban todos. Y todas. En aquel entonces todos, todavía era un epiceno que incluía hombres, mujeres y todo lo demás que quieras. Todos se masturban. Y si usted cree que su hijo no, usted es tonto. Así que yo creo que es perfectamente aceptable que un padre consienta que su hijo o hija adolescente lleve a su pareja y tenga intimidad en su habitación en condiciones de higiene mental, aparte de higiene física. ¿Cómo la izquierda radical ha pasado de tener un icono de el Che Guevara, que al menos tenía un cierto halo romántico? Sí. A un matón en chándal con bigote de actor porno de los 80 como Maduro. Pues que te olvidas del anterior. Matón con bigote de actor porno de los 80, que era Stalin. Josip Yugashvili. Siempre han tenido ese tipo de... Mientras sea autoritario y haga huerfanitos y sea muy, muy machote, los tiene. Me haces preguntas sobre lo que deciden hacer Obama y Biden. Mira, no. Tú tienes que preguntarle a Obama y a Biden. Yo no sé lo que piensan ellos. Yo no sé cuáles son las motivaciones por las que hicieron algo. Quizás alguna vez las expresaron, pero entonces tienes que hacer una investigación hemerográfica que no te voy a hacer yo. Pero no me pregunten por qué hacen o no hacen las cosas ciertos políticos, porque a menos que yo tenga información, pues no se las voy a poder responder. ¿Qué es ser un socialdemócrata? Pues un socialdemócrata es un socialista democrático. Es alguien que pretende democráticamente llegar a instituciones socialistas que mejoren la vida para todas sobre todo para los más desprotegidos. Entonces, pensiones, escuelas, vivienda, salud, condiciones higiénicas, agua potable para todos, aunque sean pobres, drenaje y alcantarillado para todos, aunque sean pobres, iluminación en las calles para todos, aunque sean pobres. Es decir, utilizar la democracia para girar hacia políticas sociales que tiendan hacia una desaparición de la pobreza y una creciente participación de los trabajadores en la riqueza, ¿no? Lo que están haciendo ahora algunos sindicatos de Estados Unidos ahora, están empezando a exigir tener voz y voto en los consejos de administración y están tratando de comprar acciones de las empresas en las que tienen sus trabajadores. Si el sindicato tiene acciones, puede no solo repartir la riqueza, sino participar en las decisiones de la empresa, lo cual siempre es democráticamente bueno. Tengo un video que se llama Socialismo, que es el socialismo, donde explico las diferencias entre socialismo, socialismo antiguo, socialdemocracia, marxismo, comunismo, etcétera, etcétera, para tratar de ubicarnos. Te lo recomiendo. Bueno, ya que empezaron por allí, vamos a ver el tema de... No lo tengo aquí, parece que no.
las elecciones y fraude en Venezuela. Es muy curioso. A raíz de que hice el vídeo del 2025, del proyecto 2025, 3 personas distintas han entrado en los comentarios a insultarme porque no hablo de Venezuela y porque seguramente soy afín a Nicolás Maduro y cosas así de absurdas. Como soy de izquierda, tengo que estar con Maduro. Pues, Maduro no hace cosas de izquierda. Ah, pero dice que es de izquierda. Ya. Pero decir que eres de izquierda o que eres demócrata no vale. Lo que importa es si haces cosas de izquierda o si haces cosas de demócrata, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, después de lo que hablé con César Noragueda hace 2 semanas, semana y media, semana y un día, que hablamos sobre las elecciones en Venezuela, visto lo visto en las elecciones en Venezuela, tengo mucho gusto en decir que una parte de la izquierda latinoamericana incluso, como es el caso de Lula, como es el caso de Boric, y en principio el de Petro, aunque luego no ha querido votar a favor de que se muestren las actas en la OEA, se han rehusado a avalar las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hubo fraude? No lo sabemos. Digamos que es altísimamente probable que haya habido fraude. ¿En qué me baso? Me baso en lo que sabemos. En lo que sabemos de cómo se intentó evitar la participación ciudadana, que las personas que iban a observar las elecciones tuvieran acceso a los colegios electorales o a las casillas electorales. La forma en que se fue impidiendo que los candidatos que más fuertes y que más problemas representaban a Maduro participaran. La forma en que se impidió la entrada de observadores internacionales. La forma en que se ha violentado a los disidentes en Venezuela durante los últimos 20 años. Todo ello hace creer que es muy probable, es viable, es creíble que haya habido un terrible fraude electoral en Venezuela en las pasadas elecciones del domingo. Si se mostraran las actas, se podría ver qué pasó. Las actas tales, se supone que cada partido tiene las actas con las que salió. Lo que vivíamos en México nosotros constantemente era que tú salías de tu partido con las actas de tu casilla electoral y luego lo que publicaban eran otras actas con números distintos, ¿no? En aquel entonces no había electrónica, entonces los mapaches del PRI, que así se les llamaba, traían bolígrafos de varios colores. Entonces se hacía el acta con bolígrafo y todos los representantes de los partidos firmaban el acta y luego la copia del PRI, los unos los convertía en 7 y los 13 los convertía en 8 y los 7 los convertía en 9. Y resultaba que a la hora de volver a hacer la suma, pues ganaba el PRI, ¿no? Entonces yo tengo un acta distinta. Ah, no, tú la falsificaste. No, la falsificaste tú, cabrón. No, la falsificaste tú. Estas son las buenas. Y ahora, pues al parecer, ha habido problemas con el cómputo de actas por parte del gobierno, es decir, de la Comisión Electoral del gobierno, que es la que organiza y califica las elecciones. Cuando un gobierno organiza y califica las elecciones, malo. Si no hay organismos independientes que manejen las elecciones, sobre todo en países como los latinoamericanos, la tentación para hacer trampa es enorme. Es por ello por lo que es preocupante que quiera acabar con las autoridades electorales independientes López Obrador. Entonces, las actas que tiene el partido de el otro candidato, que es el de la MUD y es el de Corina, tiene una página web donde han estado capturando las actas como ellos las recibieron de cada una de las casillas electorales. Según esas actas, lleva el 67% de los votos la oposición, el 30% Maduro, y el resto pues, son los otros 10 candidatillos que había por allí. ¿Es totalmente fiable lo que dice María Corina? No, pero es fiable. Es importante, no se puede pasar por alto, no se le puede hacer a un lado simplemente. Entonces, ¿hay fraude electoral?
es altísimamente probable y solo hay una forma de demostrar que no lo hay, y es mostrando las actas, computando las actas. Como dijo en su momento López Obrador, cuando él se fingía demócrata, eh, voto por voto y casilla por casilla. Sí, revisar los votos uno por uno. Cuando Donald Trump dijo que había fraude, pidió que se revisaran los votos uno por uno. Y hubo operaciones inmensas para, en varios lugares, volver a contar los votos con lupa, ¿no? Y resultó que los números coincidían. Entonces, quedó demostrado que no había el fraude electoral que Donald Trump había afirmado que había. Es muy molesto que todo esto sea asunto de una rebatinga ideológica y de juegos de poder que están fuera de la realidad venezolana. Primero que nada, gente de la infinita bajeza moral de Podemos, que no acaban de cerrarse los colegios electorales, los lugares de votación, cuando están felicitando a Maduro por haber ganado. Irene Montero hizo ahí un espectáculo verdaderamente lamentable como eurodiputada, diciendo que ganó porque lo digo yo y qué tal, ¿cómo te suena eso como democracia? Pues muy mal, chica, muy mal, me suena muy mal. Por supuesto, todos los que inmediatamente salieron a decir Maduro ganó. ¿Por qué? Porque están convencidos, tienen los datos suficientes para estar seguros, razonablemente seguros, de que la elección fue limpia y que los resultados que dieron, el 51% de votos para Maduro y 4,6 para los otros 10 candidatos, luego el resto para la MUD, están seguros, tienen los datos, se han preocupado por acceder a la realidad electoral venezolana, para decir, no, Maduro ganó, ni modo. No. ¿Por qué lo dicen? Por afinidades ideológicas, pues son amigos de Maduro, porque les pagó dinero en su momento, porque sienten que esto les da fuerza en América Latina para su intervencionismo permanente, de Monedero, de Pablo Iglesias, de Fina Genova y toda esta banda. Pero no porque les interese que los venezolanos tengan una voluntad política que merezca ser respetada. Por otro lado están los de Fonfraude. Y ahí tienes a los del PP. En España, por ejemplo, que a mí me alarman mucho. En la mesa del Senado, quiero contar esto aparte, como estas cosas que se juegan fuera del interés de los venezolanos y del respeto a su voluntad. Yo soy un demócrata y eso no les gusta a muchos, incluido el PP. En la mesa del Senado español se propuso ir como observadora a las elecciones de Venezuela y se les pegó un grupo de altos dirigentes del PP. Y entonces el Ministerio de Exteriores español realizó todas las gestiones necesarias ante el gobierno venezolano para que la mesa del Senado y los chicos del Partido Popular pudieran ir a observar las elecciones. Y el gobierno venezolano, otro de los elementos que ayuda para sospechar de fraude, dijo que nanay del Paraguay. Y entonces la mesa del Senado dijo, pues no vamos, si no me dan permiso de ir, no vamos. Los del PP dijeron, nosotros vamos de todos modos. Oiga, pues no los van a dejar entrar. Ya sabemos, pero entonces así podemos culpar a Zapatero. Zapatero ha sido mediador con el gobierno venezolano, tampoco es que lo apoye abiertamente, pero ha sido mediador con el gobierno venezolano. Entonces así podemos atacar a Zapatero y pegarle al PSOE en España. Y entonces tomaron un avión pagado por los ciudadanos, eso sí, por supuesto, el PP no paga, pero vamos, ni los helados, siempre se lo sacan del presupuesto. Entonces, pagado por nosotros, por nuestros impuestos, estos grupos de 8 o 10 fascinerosos del PP se fueron a Venezuela, como era y como sabían que iba a ocurrir, no los dejaron entrar, los subieron a un avión, los regresaron. Así como otros presidentes de derecha trataron de embarcarse desde distintos lugares y ni siquiera dejaron salir los aviones. ¿Le interesaba al PP defender la legítima voluntad del pueblo venezolano? Ni de coña, María Antonia. Lo que les interesaba era utilizar el asunto de Venezuela para golpetear al gobierno español. Es una bajeza infinita.
Es una bajeza pues, del nivel de la de Podemos. Yo prefiero la posición de Gabriel Boric, que también ha sido la posición de Lula hasta este momento, luego cambiará, no lo sé, espero que no, que es, queremos pruebas suficientes, creíbles, sólidas, del resultado electoral cualquiera que haya sido. Porque mira, si los venezolanos de verdad votaron por Maduro, que se lo coman con patatas. Disfruten lo votado. Y que siga otros 6 años esta bestia. Discípulo de un gurú indostano acusado de todo tipo de crímenes horrorosos, de delitos sexuales infernales, el Saibaba. Si eso es lo que quieren los venezolanos, yo con todo el odio, no odio, pero todo el rechazo que me causa Maduro, su corrupción, su robo, su descaro, su desprecio al bienestar, la vida, la salud y la dignidad del pueblo venezolano, con toda la repugnancia que me provoca, si por él votaron, quédenselo. Pero si no, tiene que salir. Y esto solo se consigue viendo cuántos votos hubo. Cuántos votos hubo para unos o para otros. Y hasta ahí estamos. ¿Es probable que haya habido un fraude? Sí. Gritar que hubo fraude es un poco prematuro. Gritar que es muy probable que hubo fraude, todavía te lo paso. Por supuesto que sí, es altamente probable. Pero nada más. No puedes asegurar que hubo un fraude como no puedes asegurar que no lo hubo. Y lo que debería estar ocurriendo es que el mundo exigiera la liberación de las actas y cotejar las actas que tienen el gobierno, los organizadores de las elecciones, con las actas que tienen los otros partidos. Y ver si coinciden y si hay discrepancias a qué se deben. Eso es lo que hace la democracia. Lo otro, el de ya ganó Maduro porque lo digo yo y porque es mi amigo y porque le pagó mucho dinero a Pablo Iglesias cuando éramos jóvenes. No es un argumento. Es un fraude porque este es de izquierda y entonces tengo que pegarle a toda la izquierda del mundo y seguro hasta voy a joder a Mauricio si demuestro que hubo fraude. Si digo o afirmo que hubo fraude, pues es igual de estúpido. Porque ambos están despreciando la voluntad del pueblo venezolano, que es lo único que debería importar, creo yo. Bueno, me dice Gabriel Güereña, se enteró de la polémica de la boxeadora trans, no es una boxeadora trans, todavía no está demostrado que es una boxeadora trans, compitiendo en boxeo femenino, hoy noqueó en 45 segundos, no noqueó en 45 segundos, en 45 segundos la boxeadora italiana, después de recibir un golpe brutal en la nariz, decidió retirarse, no la noqueó, ella levanta el brazo, da la espalda y se va a su esquina con su equipo, dice que no va a seguir, el referee dice que no va a seguir, le levanta la mano como ganadora a la boxeadora argelina. Hasta Elon Musk está quejándose, Elon Musk es transfobo, es de los transfobos de verdad. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si tú no estás de acuerdo con alguna de las cuestiones del paquete completo trans, entonces ya eres transfobo. Es mi caso. Yo no estoy de acuerdo en que los hombres compitan en eventos de mujeres, porque yo sí creo que los hombres son XY y las mujeres son XX, aunque tengas todo el derecho del mundo de decidir que tu sexo de nacimiento, tu sexo genético no te va a determinar en la vida y tú prefieres otra forma de vida y tener otros gustos, otra vida, otras preferencias, otras actividades sexuales que no estén limitadas por ese pequeño hecho genético XY, XX. Bravo, adelante y cuenta con mi apoyo y mi solidaridad. Pero no cuando desapareces a las mujeres, no cuando ocupas los espacios de las mujeres, que es lo que está ocurriendo en algunos casos. Entonces, ya con eso yo soy transfobo, soy un terfo, soy todo lo peor del mundo, soy odioso, los quiero matar. Yo tengo magníficos amigos trans, gente que
pasó su transición hace 25, 28 años, cuando era jodidísimo ser trans. Y mi amiga Alejandra lo pasó. Afortunadamente contó con el apoyo de todos sus amigotes. Pero Alejandra lo vivió y consigue trabajo. Cuando eres un excelente administrador de sistemas, pero te llamas Alejandra y eres trans. Jodido, jodido, jodido. Pero bueno. Entonces, los que realmente son transfobos, como Elon Musk, porque está molesto, porque tiene un hijo trans, lo van a usar como argumento para oponerse a toda la diversidad sexual, a todo lo que yo llamo la intersexualidad, ¿no? A los trans, a los bi, a los homosexuales, a los trisexuales, a los multisexuales, etc. Es decir, es como en el caso de Venezuela, es un pretexto para llevar agua a su molino. Esto se resolvería muy fácil si se hace un análisis genético de las dos boxeadoras. La argelina y la taiwanesa, pues son dos boxeadoras que se supone que por haber sido sometidas a un análisis genético que no aparece, que nadie ha visto, se les impidió participar en el Campeonato Mundial de 2023. Y sin embargo, el COI, solamente con base en el contenido de testosterona, decidió que son mujeres y pueden participar en el boxeo femenil. Así lo dijo ayer precisamente un oficial del COI. Esto se resolvería con el estudio genético. Es así de sencillo. Una vez que tengamos el estudio genético hablamos. Hay casos de intersexualidad que son tan tremendamente excepcionales que no pueden tampoco generar norma, pero sí que requieren atención, tolerancia y búsqueda de soluciones. No sé si sea el caso, pero empezar a decir que noqueó, empezar a decir que es trans, todo eso es ya resolver el asunto sin haberlo resuelto, sin haber analizado el problema, ¿no? Entonces, dice el boxeador de Argelia, pues que no sabemos si es un boxeador o una boxeadora. El COI dice que es una boxeadora, los del Mundial no, pero no muestran las pruebas. ¿Por qué permitirían algo así? Ni cómo defender lo indefendible. No lo permiten porque así son las reglas del COI respecto a la testosterona y porque nadie les mostró el otro estudio. Si no den por hecho lo que no está dado por hecho, simplemente porque conviene a su forma de ver el mundo. Si son XY, yo no estoy de acuerdo que participen, ni mucho menos en boxeo, que es una disciplina cuyo objetivo es lastimar al contrario. No es lo mismo que la natación. Y a la famosa nadadora trans, Lía, no me acuerdo su apellido, se le impidió participar precisamente porque es genéticamente un hombre, porque vivió hasta la adolescencia como un hombre, porque tiene el desarrollo musculoesquelético de un hombre, y por lo tanto tiene una ventaja de base, de partida, contra el resto de las mujeres, contra las mujeres. Una mujer trans no es una mujer igual que las otras mujeres, es una mujer trans. No es igual porque tiene un componente XY, que aunque puede no tener que ver absolutamente nada en todas las demás actividades de la vida, en cosas como el deporte sí tiene cierta relevancia. Entonces, pues, estamos ante eso, que esto se tiene que resolver por la vía de, ya sé que me van a decir que el sexo no es binario, pero es que sí es. No hay un sexo que no sea X o Y. Hay intersexualidad y triple X o XY, en fin, lo que son las trastornos de la reproducción, de la gametogénesis, que lleva a que haya un excedente o ausencia de uno o los dos cromosomas del sexo, X e Y, pero no hay cromosoma Z, no hay cromosoma B, no hay cromosoma D, para que digas que el sexo es un abanico. Lo que es un abanico es el género. La gente puede tener los gustos más distintos, las inclinaciones más diferentes, los deseos genuinos y legítimos más variados del mundo. Y tiene todo el derecho a vivirlo, ¿sí? Pero
pero pues es binario, no hay de otra. Una mujer es la hembra de la raza humana, de la especie humana. Y nada, no hay otra forma de verlo, porque todo lo demás lo relativiza a tal grado que deja de tener sentido toda la clasificación, incluso de separación de hombres y mujeres en deportes, donde la diferencia en nuestra constitución genética y en nuestro desarrollo a lo largo de nuestra vida marca una diferencia notable, claramente visible. En promedios se entiende. El promedio de los hombres es más alto que el promedio de las mujeres. Ya, pero hay una mujer que es muy alta y un señor que es muy bajito. Pues sí, pero en la media vamos a observar esas diferencias. Y en las élites del deporte, donde están los mejores y las mejores, se va a notar mucho más. Porque ninguno de los más bajitos de los hombres va a competir en baloncesto. ¿Sí? Así que bueno. Pero ya que estamos en eso, quisiera ir a los ecos de la inauguración olímpica, porque sobre esto también se ha puesto la situación verdaderamente grave. Bueno, como ustedes saben, hice un especial sobre el jueves pasado, o el viernes, hice un especial, no, ¿cuándo fue? La inauguración fue, no, el sábado. La inauguración fue el viernes y bueno, se armó el lío, y el sábado hice un especial sobre el debate acerca de la última cena, que no es la última cena. No es. No es. Esto no es la última cena. Entonces alguien me dijo, pero bueno, los que se soltaron en los comentarios son los que más me han preocupado y desde lo que quiero hablar. Pero he oído argumentos tan brutales como este. Es que basta contar a la gente que está allí para ver qué es la última cena. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y esos son los 15 del lado izquierdo. Del lado derecho, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y no están todos los de la pasarela, ¿eh? Ahora, la última cena son 23. No. Nada más contándolos, no. Pero es que parece la última cena. Puede parecer lo que tú quieras, pero no es. El que lo diseñó dice que no es. El que lo diseñó dice que está basado en esto, que además yo dije, que no es la última cena, sino que está basado en esto, que además yo dije que está en el Louvre, y no está en el Louvre, está en otro museo en París. Está esto que se llama El vino de los dioses, de un autor neerlandés cuyo nombre olvido ahora, donde podemos ver que si algunos elementos, como por ejemplo, insisto yo, el tipo de la barba que está allá a la derecha, con el tipo de la barba de aquí a la derecha, o la chica que está levantando el bracito allí, y aquí está este otro levantando el bracito, pues evocan precisamente esto, que es una bacanal griega, en la cual Dionisio juega el papel del gran disruptor. Bueno, pues primero que nada, los fanáticos dicen que a ellos les da igual que el que lo hizo diga que no es cierto. Es cierto. Es la última cena. No, entonces, ¿por qué lo ocultan? Bueno, porque les da miedo. ¿Les da miedo qué? Si lo hicieron por molestar, que es la lógica, lo hicieron por provocar, pues deben estar encantados porque provocaron, ¿no? En vez de decir, no es la última cena, es el vino de los dioses, deberían estar diciendo, sí, ya los pillé, ya, se enojaron, pues miren, tengan. Eso sería lo lógico, si lo que quieres es provocar. Si lo que quieres es hacer una celebración basada en una bacanal, que era una fiesta de excesos, donde muestras la diversidad sexual, pues está bien, ¿no? Pero no, insisten en que fue la última cena y por lo tanto se ofenden. Porque yo lo que quiero, dice el creyente promedio, por lo menos que ha entrado a los comentarios de ese video, yo tengo derecho a ofenderme. ¿Cómo me voy a ofender? Necesito ofenderme. Bueno,
Pero les voy a decir que es lo peor. Los comentarios, yo creo que la gente, yo siempre tengo la idea, media idea, quizás equivocadísima, de que en este canal yo predico mucho para el coro. Es decir, que la gente que me escucha es gente que de entrada ya está más o menos de acuerdo conmigo en algunas cosas. Pero a veces hago, obviamente, videos que por lo visto salen de esta pequeña burbuja. Internet es un mundo de burbujas. Y llegan a otras personas que me asombran y me preocupan. Gente que habla de degenerados. Es que esos son unos degenerados sexuales. Pues es el tipo de cosas que decían mis tías, las mujeres más reprimidas del mundo, ¿no? Y degenerados, ¿por qué? Es que son señores con ropa de mujer. Pues eso siempre ha pasado. Tú vea, en México, por ejemplo, vea el famoso caso de los 41, en principios de la década, principios del siglo XX, la policía detuvo a 41 pobres homosexuales, la mitad de los cuales estaban vestidos de mujer, por cierto. Tenían una fiesta donde estaban bailando y bebiendo y llegó la policía, se los llevó a todos a las Islas Marías, que era una colonia penal siniestra. Y José Guadalupe Posada, el gran grabador mexicano, hizo un grabado famoso de la cuerda el baile de los 41, que hizo que desde entonces en México el 41 se ha identificado con la homosexualidad masculina. Pero estamos en 2024. Es que eso es un asco. ¿Por qué? Es que me lo están imponiendo. Y esa constante reclamación de la imposición a mí siempre me ha llamado la atención. Les pregunté a varios, ninguno me ha contestado. ¿Qué quieres decir con que te lo están imponiendo? ¿Que te están obligando a ser homosexual, lesbiana, bisexual, transexual? ¿Que te están obligando a volverte drag queen? ¿Qué te están imponiendo? Con su sola presencia. Yo no soy fan de las drag queens, lo debo decir abiertamente. Pero soy fan de su derecho a ser drag queens. El que estén allí a mí me impone ¿qué? No me impone absolutamente nada. Es que hay una agenda gay. Pues no creo que haya una agenda gay. Lo que hay es una agenda de libertad y respeto y tolerancia a personas que tienen una visión distinta de la mayoría, que son minoritarios y que son atacados precisamente por ser minoritarios. Y que son molestos cuando parecen ser muchos, como los desfiles del orgullo, ¿no? Ya son un montón de ellos, entonces si me burlo de ellos me pueden romper la cara, cosa que pasa. Entonces ya no me puedo burlar de ellos, entonces se me están imponiendo. Pues nadie te obliga ni que beses a un señor o a una señora o lo que sea, ni mucho menos que hagas otras cositas con ellos, ni que te vistas de otra manera. Nadie te obliga a ti a nada. Solo están allí. ¿Son asunto tuyo? No, pues déjalo. Bueno. Por decir estas cosas me han dicho que igual soy gay. Tu capacidad de observación es inexistente. Me dicen, otra cosa que hubo una insistencia enorme en esto. Por comentarios que los he borrado porque no le hago propaganda a este tipo de mamarrachadas. Ya lo saben, los comentarios son moderados en este canal. Y buenas horas le dedico yo a la moderación de los comentarios en este canal. Es que haya una niña allí está muy mal. ¿Por qué? Porque es un ambiente sexualizado. No, lo estás viendo sexualizado tú. No es forzosamente sexualizado. Simple y sencillamente que haya señores vestidos de mujer. Drag queens. La drag queen, de hecho, no es esencialmente sexual, su función es distinta.
tiene mucho de esperpento, tiene mucho de, de mascarada. Pero entonces, que un niño esté allí es maligno. ¿Por qué? Están practicando el sexo, pues, si estuvieran practicando diría yo, hombre, igual no es conveniente para una persona que aún no ha despertado a la sexualidad estar contemplando eso. Pero no hubo tal, no hubo actividad sexual de ningún tipo. A un tipo le aclararon allí con Photoshop, a uno de ellos, te digo a cuál, al que está, 1, 2, 3, 4, el cuarto que está con la mano aquí, le aclararon la entrepierna, pero aclarada de meterle durísimo con el cambio de exposición de Photoshop para asegurar que tiene los genitales de fuera, que no es cierto. Es una cuestión de vestuario, pero no tiene los genitales de fuera, eso hubiera sido muy desagradable. Ay, pero el señor Azul está semidesnudo. Oye, pero no. ¿Qué tiene de malo que un niño sepa que hay gente así? Que hay homosexuales, que hay trans, que hay drag queens. ¿Qué tiene de malo? Tengo 2 amigas lesbianas que tienen una niña. La niña es lo más normal del mundo en todos los aspectos. No ha sufrido, y esto los estudios te lo dicen, los hijos de parejas del mismo sexo no sufren ningún problema salvo por ser atacados en todo caso por los hijos de los imbéciles que escriben en este canal. Pero no, ni son homosexuales en mayor proporción que el resto de la población, que los hijos de padres heterosexuales. Después de todo, no hay que olvidar que todos los homosexuales son hijos de padres heterosexuales. Si son producto de una relación heterosexual, así sea de inseminación artificial, pero es un fenómeno heterosexual. Necesitas un hombre y una mujer para ser otra personita. Que los niños estén conscientes de que alguien es distinto de la mayoría, pero no malo, ¿qué tiene? Inmediatamente piensan, es que a la niña la van a convertir en drag queen. No, es que no hay drag queens chicas. Bueno, entonces la van a convertir en lesbiana. Pues es que no se puede convertir a la gente en lo que no es. Que lo hemos visto a lo largo de décadas y de estudios sobre estudios sobre estudios. A los homosexuales no se les puede convertir en heterosexuales, por más que hayan hecho todo tipo de terapias al respecto. Y a los heterosexuales no se nos convierte en homosexuales, por más que se nos haga ver desfiles del orgullo. Pues mira, pásalo muy bien. Me tocó el orgullo en Londres y todo era el orgullo, era una cosa genial. Todas las tiendas eran el orgullo. Pues está muy bien. A mí no me quita nada, no me da nada. Me da gusto que haya unas personas que vivan con menos miedo. Y me preocupa muchísimo que tantas personas que comentan en este canal lo que quisieran es que estas personas vivieran nuevamente con más miedo para que se encerraran en un armario y no salieran de allí porque a ellos no les gusta. Pues mira, a mí no me gustan las procesiones de Semana Santa, a mí no me gustan los curas violadores de niños, a mí no me gusta el Papa, a mí no me gustan las escuelas religiosas. Y sin embargo, lo tolero porque soy una persona seria y demócrata, cosa que ustedes no son. Los sigue moviendo por encima de todo el odio y la idea de que hay algo malo en no ser como la mayoría y no ser como la Biblia creen que la Biblia dice que hay que ser, que tampoco es cierto. Fue verdaderamente molesto encontrarme con los comentarios incesantes. Es que no fueron 3 o 4, es que fueron docenas de comentarios a este nivel en el canal, verdaderamente. Bueno, sigamos. Me gusta Yanduri, ni me acuerdo de quién era Yanduri. La obra de Giorgi Ligeti, no. Las vanguardias no me gustan, pero además, ¿quién es hoy discípulo de Yoko Ono, ¿no? O de Cage? No. ¿Qué más me dicen? Estoy como saltando de un lado a otro.
Ah, una cosa curiosísima. Muchos que vinieron a echar la bronca porque los degenerados y la depravación sexual, y pues, todos lo ven como mucho sexo, todos empezaron diciendo, yo soy ateo. Ajá. Pero defiendo los valores cristianos y creo que la Biblia tiene razón. Sí, mi rey. Pero 30 o 40 que veo, es que yo soy ateo, como diciendo, mira, soy de los tuyos, pero yo sí estoy con Dios. No, si estás con Dios, no está. Es como un enmascaramiento, ¿no? Muy de base, muy pequeñito, muy pobre. Me mató de risa. No sé si soy solamente yo. Siento que Trump está con miedo hacia Kamala Harris. Por supuesto que tienen miedo a Kamala Harris. Veían que tenían, y esto lo decía ayer un analista al que yo le tengo cierto respeto en Estados Unidos, cuando tú estás seguro de que vas a ganar y de pronto ocurre algo que te demuestra que es altísimamente probable que pierdas, el golpe psicológico es enorme. Y creo que Trump ha sufrido ese golpe psicológico. Y lo demostró. El otro día alguien me preguntaba sobre, no lo voy a buscar ahora, pero hace 2 días, anteayer, sí, el martes, Donald Trump le dio una entrevista a la Asociación de Mujeres Periodistas Negras, la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas Negras. Y aquello fue, pero verdaderamente, el desastre más grande que ustedes se puedan imaginar. Iba a estar 1 hora. Vamos a empezar por ahí. A los 34 minutos su gente lo sacó. Entonces, empieza esto con una periodista que le dice, oiga, pues usted hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto contra los negros. Ha dicho esto y esto y esto y esto y esto en contra de las personas de color. Ha tenido estas y estas y estas acciones de gobierno que perjudicaron a estas personas. ¿Por qué vamos a votar por usted? Y la respuesta de Trump era tan fascinante. A mí me pareció oír al observador. Dice, pues es una manera muy violenta de preguntarme, porque ni siquiera buenas tardes, señor, ¿cómo está usted? Nada de esto. Porque claro, porque usted es de ABC, ¿verdad? Porque son fake news todos ustedes y bla, 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 bla. Responder la pregunta, ni de coña, María Antonia. Pero se lanzó por un lado agrediendo a esta chica, pero sin jamás, esta chica además, perdón por lo de chica, es una periodista respetabilísima, las 3 mujeres que estaban en el escenario con Donald Trump son periodistas del más alto nivel en los Estados Unidos, ¿no? No supo cómo responderles, está tan acostumbrado a vivir en la burbuja del mundo MAGA, donde los de Fox News le centran balones fáciles para tirar a gol en todas las ocasiones, que enfrentarse a periodistas que actúan como periodistas simplemente les resulta destructivo para su visión del mundo, para su cosmovisión. Y en un momento dado dice, le preguntan algo, no sé ni qué le preguntaron sobre Kamala Harris como mujer negra, y lo que dice es, pues es que yo no sabía que era negra. Ella siempre estuvo diciendo que era del sur de la India, y eso fue lo que siempre defendió, y de pronto se volvió negra. Desde que recuerdo a Kamala Harris en la política de los Estados Unidos, es una mujer negra y asiática. Tiene los 2 orígenes, yo soy mexicano y español, ¿no? O español y zapoteca, si prefieren. Pero de pronto dices, estás tratando de hacer lo mismo que hiciste con Obama, dudar de sus orígenes. No, Obama no nació en Estados Unidos, nació en Hawái. No nació en Hawái. Y que eso fue una de sus grandes campañas eternas contra el presidente Obama. Es de un racismo tan vulgar. Si dice que es negra o no dice que es negra, ¿qué te importa? ¿O cuál es el tema? ¿En qué es relevante para los efectos de las propuestas políticas con las cuales van a pedir el voto al electorado, ¿no? Fue tan dramático el naufragio de Trump que
Digo, a los 34 minutos su gente entró y lo sacó del escenario donde había quedado en estar una hora. Pero hay algo que yo señalaba en el video del Proyecto 2025, que Donald Trump le dijo a los cristianos: voten por mí, si votan por mí esta vez ya no tendrán que volver a votar nunca más, lo vamos a arreglar todo, que ya no será necesario votar. Pero por otro lado también ha estado repitiendo en los últimos tiempos una cantaleta que es aún más preocupante. Dice: no voten, ya no necesito votos, tengo tantos votos que ya no necesito que voten por mí, ni se preocupen, no vayan a votar. Esto es un poco extraño, ¿no? Generalmente los candidatos están en campaña pues para que la gente vote por ellos, es la costumbre. Y decía Raquel Maddow, una brillante analista, no recuerdo de CNN, pero puede estar equivocadísimo, estar en la NBC. Raquel Maddow decía: es que Donald Trump está convencido de que no necesita que voten por él para ganar. Es decir, que ha colocado en los organismos electorales de los estados donde se decide la presidencia, es decir, hay estados que sabes que van a ganar los demócratas, que los demócratas tienen a todos los electores de ese estado, y hay estados que son fundamentalmente republicanos, que sabes que los republicanos tienen a los electores de ese estado. Pero hay lo que se llaman los swing states, los estados de decisión, los estados de columpio, que pueden ir para un lado o para el otro y que pueden decidir la elección por unos pocos electores al colegio electoral. Fue precisamente lo que pasó en 2020, cuando, pese a haber perdido el voto popular, Donald Trump tuvo suficientes electores como para ganarle a Hillary Clinton. Y fue lo que trató de hacer Donald Trump cuando en 2020, el otro era 2016, en 2020 le hablaba al responsable de la elección, al secretario de Estado de Georgia, me parece, y le decía: tienes que encontrarme 11,000 votos, porque con solo 11,000 votos cambiaban los electores de Georgia de Joe Biden a Donald Trump. Esos funcionarios electorales que se negaron a hacer un fraude electoral en nombre de Trump han sido sustituidos en general por republicanos fieles a MAGA, fieles al concepto MAGA y leales a Donald Trump. Entonces, el punto es muy probable, o es probable, es viable, que Donald Trump no esté planteándose el que no necesita los votos, porque el fraude electoral ahora sí lo puede hacer. Y porque se van a negar a aceptar el triunfo electoral de Kamala Harris, los funcionarios que ya tienen su lugar en los estados que deciden finalmente la elección del presidente a través de sus electores al colegio electoral. Y esa posibilidad es verdaderamente aterradora, porque significa que no necesita ganar la elección para poner en marcha el proyecto dictatorial, antidemocrático, autoritario y fascista en el que está empeñado el conservadurismo estadounidense y de todo el mundo. Dice Alberto Hernández Sánchez: como estudioso de los temas del patrimonio cultural, me da vergüenza que la Fundación Heritage utilice esa palabra, la del Heritage. Sí, pero es el legado de los padres fundadores, según ellos. Te reconozco aquí, muchas gracias. Voy a leerlo porque casi nunca hablan bien de mí. Por eso mismo te reconozco que hiciste un gran video acerca del proyecto 2025. Ya lo empecé a compartir con mis alumnos y conocidos. Pues muchas gracias. Dice: ayer leí a varios defensores de AMLO justificar a Maduro diciendo que la oposición le quiere entregar el petróleo a Estados Unidos y que por eso el pueblo sigue votando por Maduro. Pues es un pretexto absurdo. Lo dijimos, la producción, lo dijimos en la conversación que tuve con César Noragueda. La producción ha caído porque no se ha invertido en mantener la infraestructura necesaria para la producción petrolera, pero se le vende la mayor parte a Estados Unidos y China es más dueño del petróleo venezolano que los propios venezolanos. Así que no tiene nada que ver. Esas son hipersimplificaciones que vienen muy a modo, pero nada más. Un amigo suele decir que la veneración de las reliquias es una suerte de canibalismo social. Pues sí, es una forma de verlo.
De las últimas adaptaciones de Dune vs. Foundation, ¿con cuál te quedas? Con ninguna, no las he visto. Ni vi los últimos dos Dunes, ni vi Foundation. Foundation a mí se me hace muy difícil de adaptar y me dio miedo y no la he visto. Unas palabras para los héroes y sus familias que han perdido la vida luchando por la democracia en Venezuela. Eso es lo más doloroso, ¿no? Lo más doloroso es que en el enfrentamiento callejero entre quienes aseguran que hay un fraude y las fuerzas del gobierno, pues se han perdido vidas y se van a perder vidas y es muy triste. Y es nuevamente donde digo que a Nicolás Maduro le da exactamente igual. Pero vamos, como son opositores, sus vidas valen menos, no cotizan en el mercado de su corazón ni de su apreciación moral, ¿no? Y pues sí, eso es muy triste. ¿Qué me dicen algunos creyentes? Tratan de reescribir la historia tratando de suavizar el oscurantismo de la Edad Media. Es decir, mencionan que fue un paraíso en la tierra. Pues no. A ver, ¿es un paraíso en la tierra? No. Era horrible, se vivía poco, era una vida brutal y dura, pero no era tan brutal como luego la han planteado, la ha planteado el mundo Hollywood, porque todo el mundo estaba de acuerdo en que lo único que les importaba era la salvación de su alma, ¿no? La entrevista de Elon Musk con Jordan Peterson, dos personas que me interesan tan poquito y dos nazis, o sea que no creo que... Leeré alguna glosa luego de la entrevista para que me digan que en qué tontería estaban de acuerdo los dos, pero no creo. Ahora se ha descubierto que el Vaticano sabía de los abusos sexuales de Maciel desde el papado de Pío XII. De Pío XII, lo dudo, pero bueno, te lo creo. Pues no creo, ¿no? Porque Marcial Maciel... a ver si es que hay que verlo. No creo. Marcial Maciel nace en 1920, funda la Legión de Cristo en 1941 a los 21 años y no se ordena sino hasta el 44. Y Pío XII sí lo recibió y bendijo la nueva congregación de la Legión de Cristo, pero no creo que hubiera habido ya temas de los abusos, porque no duró mucho tiempo más Pío XII. Es probable, pero se me hace raro, ¿no? Dicen que dice Noel Nacho Quesada que se ha reducido la libertad de prensa en Argentina como consecuencia de la entrada de Milei al poder. No lo sé, y si no lo sé, pues no te lo puedo comentar. Un especial de ciencia ficción, literatura y sugerencias. Sí, pero tendría que hacerlo con alguien que esté al tanto de la actualidad, porque yo dejé de leer ciencia ficción en los 90, entonces hay todo un fuerte, importante cuerpo de ciencia ficción reciente, los últimos 25 años, al que yo no he tenido acceso y que, para ser justos, pues, tendría que incluirse. Por eso hablo poco de eso, porque yo hablo de la edad de oro de la ciencia ficción y luego de la edad hasta el cyberpunk, ¿no? Después ya no. Fernanda del Carpio, me siento orgullosa de mi ateísmo. Pues qué bueno, yo creo que hay que estar orgulloso uno de no creer en patrañas siempre. Lucho Calavera, siempre vienes a... más o menos cuánto recibes tú de la embajada china? Para darnos una idea. La otra vez dijiste la horrorosa dictadura china. Viendo los datos apabullantes de bienestar material de los chinos, no logro asimilar lo de horroroso. Pues mira, no tienes ninguna libertad. Te vigilan con reconocimiento facial las 24 horas del día. Tienes que cumplir con un crédito social y tienes que comportarte de cierta manera porque te están vigilando constantemente cada vez que caminas, cada vez que miras, cada vez que compras, si estás o no estás donde debes de estar, si te tiras un pedo o no te tiras un pedo. Te vigilan absolutamente todo. Eso es una dictadura horrorosa. Aunque tengas que comer. 1948, en la novela 1948 no había hambre.
En la novela Nosotros de Yevgeny Zamyatin no había hambre, no había ausencias materiales, al contrario, hay una relativa abundancia material. Y en Un mundo feliz de Huxley hay una relativa abundancia material. Pero ¿quién te dijo que la abundancia material o la ausencia de abundancia material es lo que define una dictadura? Lo que define una dictadura es que si tú te atreves a estar en desacuerdo con el gobierno, como estás en desacuerdo aquí conmigo, públicamente en YouTube, te pueden romper las pelotas. Eso es horroroso. Por cierto, además es el país con más, además de la persecución a los musulmanes, tiene la mayor cantidad de penas de muerte al año. Me gustaban mucho las ideas del equipo de Bernie Sanders, pero Bernie Sanders no es exactamente un socialdemócrata, es como un marxista pasado de vueltas, ¿no? Que él era de una izquierda un poco más bestia, pero bueno, a ver, Bernie hay que aguantarle cosas con la edad que tienes. ¿Cuántas vas a repetir lo mismo, Lucho Calavera? Ya sabes que aquí no es la primera vez que acabas baneado. Petro actúa como caminante sobre cáscaras de huevo. Bueno, sí. Se abstuvo en la OEA no por el mensaje, sino por el mensajero, la OEA. Pues sí. En Colombia muchos compañeros de izquierda están un poco más felices de que haya ganado Maduro. No ha ganado Maduro, puesto que el otro candidato supuestamente era de ultraderecha. No sé si sea de ultraderecha, y lo hablamos con César Noragueda. Y a veces la derecha democrática es preferible a una pseudoizquierda antidemocrática, autoritaria y asesina, creo yo. Es decir, no todo se agota en izquierda y derecha. También, y en este caso se trata de democracia contra autoritarismo, y en muchos otros casos se trata de democracia contra autoritarismo. No, Zapatero no es precisamente lo que dicen. Vamos a ver. Los venezolanos no elegimos a Maduro, eso dices tú, hay que ver quién es. Ya sé quién eres tú, además es uno que me estuvo insultando en los comentarios de este canal, porque yo no hablo de Venezuela y seguramente soy amiguito de Maduro. Una disculpa antes de otra cosa, ¿no, Orlando? Please. Las actas venezolanas las están cocinando. Sí, pero por eso son interesantes las actas que está capturando el equipo de Corina. No te esperes que la justicia, sacar al dictador a Venezuela sea a través de la democracia, dice Erika Osorio. Pero lo que estás diciendo es que tienes que matar gente. Yo esperaría que no fuera necesario. La producción de huérfanos como forma de lograr objetivos políticos no me parece una buena salida nunca. No digo que no sea, que a veces sea inevitable el uso de la fuerza. Yo creo que el uso de la fuerza es inevitable, sobre todo cuando estás practicando la legítima defensa, pero no me gusta. Sigo tu canal desde hace poco, me gusta tu búsqueda de imparcialidad y evidenciar todos los grises. No, yo no soy imparcial, Yo soy parcial a la democracia, soy parcial a la izquierda, soy parcial a Bach, soy parcial a los Beatles, soy parcial al rock, soy parcial a la decencia, soy parcial al ateísmo, soy parcialísimo. Me da la impresión de que tratas de suavizar los términos para no quedar mal con el sector LGTB que te sigue. No sé de nadie, de todos los que me siguen, de todos los que comentan en los streamings, de todos los que hablan en los comentarios, de nadie que sea gay, lesbiana, bisexual, trans, queer, pero de nadie. ¿Cuáles me siguen? ¿Y de cuándo acá? Yo controlo mis opiniones por quedar bien con los que me siguen.
Tú no me has visto responder los comentarios, ¿verdad? Te admiro mucho, pero eres un imbécil, Mauricio, vete a la mierda. Yo contesto así. Yo no tengo precio, papá. Tú sí, porque no me das tu nombre, Helmut de Molay. No usas tu nombre ni tu cara. Pero no tengo precio. Si me vas a dejar de seguir porque no te gusta lo que dije, estás sobrando, ¿no? Es más, no te vayas, te echo. Te baneo del canal. Me vas a dejar de dar 30 euros al mes en Patreon, pero rapidito. Prefiero no tener ese dinero. ¿De dónde sacas que yo tengo precio y estoy quedando bien con la gente que me sigue? Eso es lo que quizás hace distinto a este canal. Yo no estoy haciendo las cosas para que no tengo un esquema de marketing según el cual determino cuáles son los deseos, preferencias y necesidades de mi mercado objetivo, y por lo tanto hago los programas que consigan que ese mercado objetivo pues le caiga yo mejor, me siga más, me dé más dinero, etcétera, etcétera. Yo no hago eso, yo tengo mi trabajo, muchas gracias, vivo bastante bien con mi trabajo y esto lo hago porque me da la gana. Así que ese tipo de cosas no vienen al caso ni que me las intentes decir. Y bueno, vamos ahora con nuestro corte de todos los jueves a las 8:30. Y esto que vamos a ver ahora es cosas que sabemos. Y decía yo, es una rama de la cirugía que a mí siempre me ha parecido muy interesante, porque es la cirugía plástica y reconstructiva. Y mucha gente cierra la cirugía plástica en el terreno de el uso de la cirugía para mejorar el aspecto de la gente, para que uno esté menos viejecito. Igual me hago me quito las bolsas y los ojos y bajamos el cachetito. Y no tampoco digo como para que me hagan muchas cirugías, pero bueno, hay gente que se hace unas cirugías enormes y si es bueno tu cirujano no se dan cuenta. Lo que decía Sofía Loren, ¿cuál es el secreto de la eterna juventud? Un cirujano bueno al que no se le note que te estuvo metiendo mano. Pero esa cirugía tiene otro aspecto y es el aspecto de la cirugía reconstructiva. La cirugía que reconstruye rostros, que reconstruye aspectos, que reconstruye posibilidades de vivir en sociedad que pierde la gente cuyo aspecto se vuelve demasiado desagradable para todos a su alrededor. Así que eso me pareció a mí siempre muy interesante. Y creo que la historia es interesante y vamos a ir desde los primeros cirujanos hasta el momento de estallido por motivos terribles de la cirugía reconstructiva que fue la Primera Guerra Mundial. Esto es cosa que sabemos, volvemos en 7 minutos. Somos inevitablemente nuestro rostro. Por ello, las deformidades que puede tener provocan reacciones intensas que ya preocupaban a los egipcios 1600 años antes de la era común, cuando para evitar que las narices rotas quedaran deformes, las taponaban con torundas de lino empapado en grasa. 800 años después nacía la cirugía reconstructiva, cuando el indostano Susruta ideó un procedimiento para recortar de la frente de los pacientes que habían perdido la nariz un colgajo que giraba y usaba para formar una nariz nueva. Reconstruir narices se volvió urgente en Europa a partir del siglo XVI con la diseminación de la sífilis, que entre otras consecuencias puede provocar la pérdida de la nariz. Las narices podían hacerse de diversos metales, como la del astrónomo Tycho Brahe, que perdió la propia en un duelo o por la sífilis, o con el sistema del cirujano italiano Gaspare Tagliacozzi, que implicaba crear un colgajo de piel del antebrazo del paciente en la forma aproximada de la nariz y coserlo a la piel del rostro, dejándolo conectado en un extremo para que se alimentara e inmovilizando el brazo un par de semanas con la mano sostenida sobre la cabeza hasta que el injerto se fijaba. Entonces se cortaba el colgajo del brazo y le daba forma. En sus propias palabras, restauramos, reconstruimos y reintegramos aquellas partes que la naturaleza ha dado, pero que la fortuna ha arrebatado. No tanto que pueda deleitar al ojo, pero sí puede levantar el ánimo y ayudar a la mente del afligido. Y eso es lo que hace la cirugía reconstructiva hasta hoy, aunque cada día con más capacidad de deleitar a la vista y recuperar la función. Como la cirugía sin anestesia era tremendamente brutal, no fue sino hasta que hubo anestésicos eficaces que se pudieron plantear intervenciones más complejas. La oportunidad, por desgracia, la dio la Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico de brutalidad sin precedentes. La guerra de trincheras dejó como secuela miles de soldados desfigurados con heridas de lo más diversas en rostros,
cuellos y brazos. Del lado británico, la cirugía reconstructiva de estas bajas de guerra estuvo a cargo de un médico originario de Nueva Zelanda, egresado de la Facultad de Medicina de Cambridge. Harold Gillis, nacido en 1882, se enroló en el cuerpo médico del ejército británico al declararse la guerra. Después de ver las heridas de los soldados en el frente y los primeros injertos de piel, pudo ver en acción de permiso en París al cirujano Hippolyte Morestin, considerado uno de los fundadores de la cirugía cosmética y llamado el padre de las bocas por su trabajo en cirugía maxilofacial. A su regreso, Gillis convenció al ejército de abrir una rama especializada en lesiones faciales y comenzó a luchar por reparar los daños causados por bombas, esquirlas y disparos en la cara. Trató en total a más de 2.000 víctimas, realizando injertos sin precedentes de hueso, músculos, cartílago y piel. Su objetivo, como el de otros cirujanos de la naciente especialidad en distintos países implicados en el conflicto, era restaurar lo más posible el aspecto de los jóvenes combatientes para que pudieran volver a su sociedad, algo que muchos consiguieron, pero no, por desgracia, todos. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, solo había 3 cirujanos plásticos en Gran Bretaña. Gillis, con sus alumnos neozelandeses Rainsford Mollem y su primo Archibald McIndoe. Gillis formó con ellos 3 equipos multidisciplinarios. El de McIndoe se dedicó a lesiones por quemaduras, empezando con los pilotos británicos quemados durante la batalla de Inglaterra de 1940, cuando los tanques de combustible de sus aviones estallaban por los proyectiles alemanes. Como pionero de muchas técnicas para reparar los destrozos del fuego, McIndoe estableció el llamado Club de los Conejillos de Indias, formado por sus pacientes de quemaduras, que además de ser sujetos experimentales de las innovaciones del cirujano, se daban sostén moral entre ellos, formando el que fue probablemente el primer grupo de apoyo de la historia, pues los procesos de reconstrucción de entonces podían durar incluso varios años con sucesivas cirugías. Aunque la cirugía plástica sigue cargando con el estigma de ser ante todo un procedimiento electivo para satisfacer la vanidad de personas que desean un mejor aspecto, con algunos resultados aterradores y desafortunados, es en la reconstrucción del aspecto y la función de distintas partes del cuerpo donde realmente muestra su capacidad. Desde la corrección del paladar hendido, un defecto congénito que afecta a entre 1 y 2 niños de cada 1000 que nacen en el mundo y que hoy en día suelen ser operados tempranamente, evitando problemas tanto funcionales como sociales por su aspecto, hasta el tratamiento de lesiones, quemaduras y otros problemas. Las funciones de esta especialidad tienen un valor incalculable para sus beneficiarios. Por eso mismo los cirujanos plásticos esperan mucho de las opciones que se abren hoy a toda la medicina. El cultivo de tejidos que ha permitido tener piel cultivada para tratar casos de quemaduras graves podría dar un salto con el uso de células madre para cultivar en el laboratorio orejas, labios, narices, rostros enteros que se trasplantarían posteriormente. Los materiales biocompatibles como el titanio, empleado en prótesis diversas, también son sus herramientas en la reconstrucción de cráneos y mandíbulas. En esta rama de la medicina hay que señalar, la prevención es también el elemento fundamental. Los vidrios laminados de los autos, por ejemplo, fueron una iniciativa de los colegios de cirujanos plásticos de Estados Unidos y redujeron notablemente las lesiones faciales por cortaduras en accidentes. Las reglamentaciones sobre materiales ignífugos cada vez más estrictas, los cinturones de seguridad, los airbags y los autos sin conductor que podrían estar presentes pronto en las carreteras, son todos prevención no solo de la salud, sino de la integridad del rostro con el que salimos al mundo. En la década de los 40, Harold Gillis utilizó los conocimientos que había adquirido reconstruyendo los penes de soldados heridos para realizar la primera cirugía de reasignación que se conoce. Su paciente, nacida Laura Maud Dillon, se había sometido a una mastectomía y al primer tratamiento hormonal con testosterona. Entre 1946 y 1949, mientras la paciente, que había cambiado su nombre a Lawrence Michael Dillon, estudiaba medicina en el Trinity College, Gillis le practicó 13 intervenciones quirúrgicas para darle un pene, lo que hoy se conoce como faloplastia. Dillon, además, escribió uno de los primeros libros dedicados a la transexualidad. En 1951, Gillis realizó una segunda reasignación de hombre a mujer. Pues ahí lo tienen, el aspecto, dicen, no importa, lo que importa es lo que hay dentro de nosotros. Pues sí, es cierto, pero el hecho real es que el aspecto es lo primero que vemos y el aspecto pues nos afecta enormemente el aspecto de los demás y en muchos aspectos, en muchos sentidos.
una persona, lo sabemos, además lo sabemos por estudios bien organizados, bien desarrollados, que la gente que es físicamente atractiva pues tiene más oportunidades que nosotros, los que sin ser precisamente horrorosos no somos tampoco cromos para revistas de moda. Y entonces, pues, o que un asesino en serie como Ted Bundy, que era un hombre atractivo, con cara de buena persona, etcétera, pues tiene mucha mayor facilidad de acceder a sus víctimas que un asesino en serie feo, gordo y calvo. Porque así es, así funciona el ser humano, porque antes de que tuviéramos la conciencia de que lo que importa es lo que hay en el interior y el buen corazón que tenemos, cuando estábamos todavía en modo primate empezando a desarrollarse, el aspecto de los que estaban a nuestro alrededor era lo determinante para muchas actividades de carácter social, para la elección de pareja, etcétera, etcétera. Así que, pues esta es la historia de la reconstrucción de rostros a lo largo de la historia. Muchas gracias a Roald Torres por su super chat. Sí, la última escena que pintó Miguel Ángel en el sketch de Monty Python con 28 discípulos y 3 Cristos. Pues quedaría bien, ¿no? Lo escucho mientras trabajo de pintor de casas desde Argentina. ¿Cómo cree que se llegó a votar a alguien que no cree en el Estado? Incluso votaron trabajadores del Estado, porque yo no creo que entendieran su mensaje, solo entendían que estaba en contra de lo que había antes, y eso siempre pega. Por cierto, Guillermo, tú lo de pintar casas lo haces a domicilio, ¿verdad? No tiene uno que llevártelo. Dios mío, es chistes viejo pero malo. Pero sí. ¿Qué le pareció la presentación de Gojira en la inauguración? Ha sido la primera banda de metal en estar en la apertura de los Juegos Olímpicos. Mira, me gustó, pero el death metal, el rugido, el cantar guturalmente, el cantar como si estuvieras triturando grava en la garganta, nunca me ha gustado. Lo hagan hombres, mujeres, quien lo haga, no es un tipo de sonido que me resulte musicalmente agradable. Prefiero, no sé, el metal sinfónico de Nightwish o cosas que le llaman metal o no es metal. The Warning acaba de conquistar el escenario de Wacken, que es el gran festival de metal en Alemania, y pues, si ustedes quieren que The Warning sea metal, pues es el metal que más me gusta, ¿no? Lo rompieron, estuve viendo el set, su set de casi de una hora de duración, 59 minutos, en Wacken, en Alemania, y son prodigiosas, son absolutamente prodigiosas. Pero sí, no sé cómo se llame, si es death o qué, el tipo de canto, pues no me dice nada. La parte donde Joe canta como persona normal con la mezzosoprano me pareció excelente. Pues que hay que recordar que los cantantes de metal necesitan un nivel de control vocal similar al de los cantantes de ópera. Entonces no están tan lejos. Que yo no soy metalero en esencia, pero una de mis cantantes preferidas, la cantante de Unleash the Archers, el otro día la veo en un Zoom con otro cantante de metal haciendo esta pequeña área de, creo que es de Verdi, ¿no? Pa 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 parararam. Vidiamo. Creo que es el Vidiamo o Brindamo o algo por el estilo, es el Vidiamo. Y ella y los dos cantando como a nivel canto de ópera. Esto es maravilloso. Britney Slays es la cantante, que me encanta, me fascina cómo canta. Entonces, el grupo metal se lleva muy bien con la ópera, pero el tipo de canto que usa Gojira a veces no me mata, no es. Gente que entró a comentar le pareció estéticamente horrible. Bueno, sí, pero es que estéticamente horrible ya da igual. A mí no me gusta, está muy feo, pues está muy feo. Que algo te parezca muy feo está muy bien. Siento que, sin embargo, el considerar poco estético el trozo de la
de la pasarela, porque es el que les molestó, básicamente. Luego, los más locos ya le empezaron a encontrar, empezaron a encontrarle esquinas a todo, ¿no? Y ese toro dorado que hay al principio, pues es una escultura que está desde 1930 en la Plaza Trocadero. Ahí la puso el escultor, ahí la puso el municipio de París en 1930. Bueno, y el caballo con la muerte, no es la muerte, es Secuana, la diosa del Sena, y las mujeres con los cabellos llameantes, satánicas, es María Antonieta. Es que mira, allí en ese edificio que se llama, no es la Gendarmerie, es la, no me acuerdo cómo se llama, es un edificio del siglo XIV, dentro del cual está, por cierto, la capilla, esa capilla que hay que visitar inevitablemente, Saint-Chapelle, que tiene los vitrales más maravillosos del mundo, la Conciergerie. Y en ese edificio de la Conciergerie estuvo presa María Antonieta, y de ahí la llevaron a la Plaza de la Concordia a decapitarla. Y es María Antonieta. Y luego todo lo hallaba satánico. ¿Y por qué hay 7? ¿Por qué llevan a los niños? Caronte los lleva al infierno. No, hombre, no, es un poema de Rimbaud, que son los grandes poetas franceses. Y luego hay un libro del diablo en el cuerpo. Sí, mira, es que en la escena del triángulo en la biblioteca se referencian grandes obras de la literatura francesa, y el diablo en el cuerpo es una de ellas. Pero todo el juego entre los tres del triángulo amoroso está tomado de Jim and James, creo que se llama. Es una novela que se convirtió en una de las más famosas películas de Truffaut sobre un triángulo amoroso, simplemente que aquí el triángulo amoroso lo complican con, ya no es que los dos estén enamorados de ella, sino que además uno está enamorado de ella y del otro. Entonces, jajaja, ¿no? Pero vamos, le buscaban la vuelta absolutamente a todo, a todo. Lo que no era masónico era satánico, y lo que no era satánico era frenético. Y dices tú, pero ¿de veras crees que alguien a quien le encargan una ceremonia de estos niveles dice, ay, pues vamos a meter la pata y hacer el ridículo y a provocar una bronca enorme contra el comité organizador? Serías tonto, ¿no? Y sobre todo que esto pasó por aprobaciones, miren, que, mira, vamos a hacer una bacanal griega con unas drag queens, pero que es un momento, en una 4 horas de ceremonia, 4 horas. Y eso no dura arriba de 10 minutos. Pero cuando la gente se quiere ofender, no hay forma de impedírselo. Y te van a acusar de todo lo que se les ocurra. Yo esta semana soy al mismo tiempo el más grande defensor del transgenerismo y el más grande transfobo. Pues ya vas. China, Lucho, vas al van. Bye. Sí, ¿no? O sea, por lo menos si vas a pasar la propaganda del gobierno de Xi Jinping, el 25% de lo que recibes debería ir a las arcas de este canal. El 75% de lo que recibes. Entonces me avisas para que te dé la cuenta de banco y entonces lo ponemos como publicidad pagada. Gracias a la horrorosa dictadura china por patrocinar este canal, donde la vamos a seguir diciendo horrorosa dictadura china. ¿Qué dices tú? Que impulsa el desarrollo de países africanos, cuando lo que está haciendo es en realidad dar préstamos depredadores con los cuales se está apoderando de infraestructuras en todo el mundo. Apoderando de infraestructuras de un modo tal que si lo hiciera el Fondo Monetario Internacional, habría gente abriéndose las venas en las calles, ¿ok? El dinero que Europa da al desarrollo en África y que ha dado durante los últimos 50 o 60 años el desarrollo en África es miles de veces más de lo que China presta como préstamo depredador. Mientras que las ayudas para el desarrollo son ayudas a fondo perdido. Así que, por favor, ya sabes, 75% de lo que te da el gobierno de Xi Jinping, sino cada vez que te vea yo aquí en el canal o cuando vea que comentas, que empiezas a pasar la propaganda de Xi Jinping, ¡pim!, te baneamos.
Si los fanáticos religiosos, dice Julián Fernando Ruiz Roa, si ven a la Virgen en el modo de un pan y a Jesús en la humedad de una pared, sacarles la idea de que la inauguración nos hizo una recreación de la última cena es jodido. Pues tienes razón. Es difícil. Erika Osorio. ¿Qué hacen niños con personas sexualizadas en ese mismo escenario? ¿Qué actividad sexual estaban llevando a cabo esas personas para que las llames personas sexualizadas? ¿Qué hacen niños con personas sexualizadas? Yo no los veo como personas sexualizadas, yo creo que tú las estás viendo como personas sexualizadas, tú eres la que tiene el interés en sexualizarlos. Los niños están allí. Había una niña que además nunca interactuó con nadie que no fuera el señor del traje blanco y el gorro rojo con el que bailó. No interactuó con absolutamente nadie más. Su sola presencia allí, que las emanaciones drag la van a enfermar, ¿o cómo crees tú? Ay, Dios. La aparición de niños en donde es 2012. No empieces, Darío, fuera. Trump se quejó de ese disque representación de la última cena y no creo que él sea seguidor ferviente de las inauguraciones de los Juegos Olímpicos. No, pero él sí está viendo decir lo que conviene que diga para que su base lo apoye, para que lo aplaudan. Donald Trump hace dos cosas distintas. Dice lo que se le ocurre y si alguien le da dinero cambia de opinión. Por ejemplo, él llegó a decir que las criptomonedas, y ahí estaría de acuerdo con él, son una estafa. Son puro aire, no tienen un futuro, no sirven para nada más que como reserva de dinero. Como el oro, no lo puede usar para pagar. En fin, habló mal de las cripto. Hasta que los criptobros empezaron a aprobar su campaña, a financiar su campaña. 10 días después dijo que las criptomonedas eran lo mejor del mundo y que Estados Unidos debía asumirlas como monedas legales y un montón de cosas así. Él está en contra de ciertas cosas que cuando hay donantes que están a favor de esas cosas, cambia de opinión rápidamente. Esa es una de sus facetas, y la otra es, pues, le dicen, oye, la gente quiere oír esto, y él va y lo dice. ¿Por qué la derecha conservadora alza la voz tanto en estos tiempos? Porque está envalentonada. Y yo prefiero que esté envalentonada. Yo quiero ver a los nazis en la calle diciendo soy nazi y no organizándose a escondidas en un sótano. Ya comenté sobre Venezuela, sí, Carla Cibaraya, ya comenté. Que haya salida, no, ya dije cuál es la salida, pero no creo que sea. O sea, a ver, no. Erika, ¿es un evento familiar deportivo? Sí, es un evento familiar deportivo. Familiar no sé por qué. ¿Por qué metes a los niños tú? ¿Qué? Los niños no tienen nada que ver con los Juegos Olímpicos. Es un evento familiar deportivo, dices. No nos gusta que quieran imponer. ¿Imponer cómo? Esas cosas desagradables. Imponerlas es mostrarlas. Mostrar que existe gente con ciertas características. ¿Te parece imponértelo? ¿No podías cambiar de canal? No, lo seguiste viendo. Mira eso. ¡Ay, qué escándalo! ¡Ay, madre mía! Pero, ¿ya viste? ¿Y ese trae medias? Pero si es un tío trae medias. ¡Qué escándalo! ¡Qué horror! Me lo están imponiendo. No, reinita, mira. Cuando ponen la misa en la televisión, yo cambio de canal. Nadie viene a echar bronca, solo no pensamos igual. No. Lo que no estás haciendo es pensar, Erika. Lo que estás haciendo es reaccionar visceralmente con base en los odios que te generaron desde que eras pequeña, que crees que te facultan para ser intolerante y odiosa con personas que son distintas a ti, que no piensan ni viven igual que tú, ni que yo a todo esto. Pero yo los respeto, como no me afectan a mí. Verlos no me parece la imposición más espantosa del universo, es parte de la diversidad humana, y si eres religiosa, ¿los hizo Dios? Así los hizo Dios. Si lo pensaras, si te sentaras a pensar un poco cuál es el verdadero problema de que se haya mostrado en 10 minutos de una ceremonia de 4 horas, donde se mostró una enorme cantidad de diversidad humana,
se haya mostrado la existencia de las drag queens, piensa en qué te afecta, en qué te lastima, en qué te molesta, en qué afectó a la niña, en qué puede afectar a tus hijos si los tienes. ¿Qué va a pasar? No va a pasar absolutamente nada, salvo que tu cura se va a enojar mucho y luego va a ir a ver si molesta a un niño. ¿No crees que si el Partido Republicano pierde estas elecciones lo va a seguir intentando? No, bueno, evidentemente. Pero yo creo que hay un sector del Partido Republicano, por ejemplo, el que está en el proyecto Lincoln actualmente, que está en este momento en la campaña de Kamala Harris, hay un sector de republicanos que quieren el Partido Republicano antiguo, que quieren el Partido Republicano no radicalizado, no MAGA, no trumpificado. Y también tienen una voz, ahora los ha ahogado el tsunami MAGA, pero eventualmente creo que pueden regresar, porque hay conservadores que tienen un pensamiento conservador de distintas maneras, están llegando notificaciones, que tienen un pensamiento conservador de distintas maneras, porque no son nazis, ni fascistas, ni autoritarios, pues son demócratas que piensan distinto de uno, ¿no? Pero, ¿cómo razona un ateo la muerte o la muerte de un ser querido como un fenómeno natural? No, es que no se trata de razonarlo, se trata de observarlo. ¿Qué ves? Que una persona murió. Si es joven, el dolor de que no haya tenido la oportunidad de desarrollar sus potencialidades en la vida. Si es una persona mayor que lo logró todo y que muere en paz, como mi abuela, por ejemplo, pues dices tú, hombre, pues qué pena que ya no la tengo, pero la pérdida es mía, ella está bien, o ella ya no está, ella ya no existe. No hay que razonar nada al respecto, nosotros somos la serie de procesos electroquímicos que funcionan en nuestro encéfalo. Cuando hay alteraciones químicas, nuestro encéfalo deja de funcionar, dejamos de ser nosotros. Piensa en la gente con Alzheimer. Es gente que efectivamente deja de ser él mismo. Muere su personalidad y por lo tanto muere él. Porque nuestra personalidad depende de lo que pasa aquí adentro. Cuando una persona muere, ¿a dónde va la digestión? ¿Qué pasa con la digestión? ¿Dónde está su digestión? Pues en ningún lado. Se cesó, terminó, se acabó, ya no hay más digestión. Y su circulación sanguínea, pues también terminó. Y su respiración, pues también terminó. Y su personalidad y sus procesos neurocognitivos, pues también. Por eso yo le tengo un aprecio enorme a la vida. Y por eso no me gustan las revoluciones que hacen huerfanitos, porque no van al cielo a jugar a que son angelitos. Se les corta la posibilidad de disfrutar una vida plena, una vida por lo menos de luchar por salir adelante. Cuando se les arranca a un padre porque estamos haciendo la revolución, usted perdone si le llenamos de sangre la casa. Los religiosos matan con más gusto que los ateos. Los religiosos matan en nombre de Dios. Los ateos que matan nunca matan en nombre de no Dios, siempre matan porque tienen otro tipo de creencias o de posturas ideológicas que no tienen absolutamente nada. Pero nadie mata en nombre del no Dios. No tengo que razonar la muerte, tengo que aceptarla. Porque es inevitable, es lo único que tienes seguro cuando naces. Mientras más tarde pueda ser y mientras menos dolorosa pueda ser, mejor. ¿Cuál es mi obligación como ser humano? Tratar de que la mayor cantidad de gente posible viva la vida más larga posible con la menor cantidad de dolor y sufrimiento posible, porque eso es una buena vida. Y porque nadie le va a resarcir lo que sufre aquí en otra vida. Es otra razón por la que soy socialista. Bueno.
No, necesitas, Erika, necesitas leer más. Lo que pasa es que no sé dónde sacas tu información, pero necesitas leer más sobre la trayectoria de Kamala Harris y oír sus discursos. Porque ella, y de hecho lo ha dicho, es que no vamos a hacer la campaña, y ayer lo decía Buttigieg, que es el secretario de Transporte de los Estados Unidos y uno de los candidatos a la vicepresidencia, decía que su campaña no es hablar de Trump, sino de lo que están proponiendo. Si tú no sabes lo que están proponiendo, ve los discursos de Kamala Harris. Eso es lo mejor que puedes hacer. Bueno, vamos a hablar un poco. Uy, qué mal está esto, qué barbaridad, qué error. Ustedes disculpen, ahora volvemos. Y esto ya me pasó. Perdón. Ahora sí. Pablo González, Pablo Gómez. Estuve con lo de Pablo Gómez en la tarde mientras preparaba la transmisión de hoy. Me estoy haciendo líos con Pablo González. Bueno, miren ustedes. Hace 2 años, un periodista español, periodista independiente, pero que trabaja en varios medios, varios de los cuales son pues de la izquierda a la ultraizquierda española, incluido Gara, el periódico más afín a ETA, fue detenido en Polonia. Y el escándalo ha sido creciente estos 2 años, sobre todo por una cuestión. Mire, Pablo González, 1 año preso en Polonia, dice Público. Ana Pardo de Vera, que es, bueno, era la directora de Público, querido Pablo. Lucy Valla, la propagandista de Putin, la nueva Ina Finogénova. Pablo González, periodista en la cárcel, entrevista con Ollana Goiriena, la mujer de Pablo González. Está en la cárcel en Polonia acusado de espiar para Rusia. Y su abogado, pues es un abogado que estuvo en la cárcel como miembro de ETA y que actualmente parece que tiene problemas por problemas financieros. Especialmente la base, como bueno, no es raro, el programa del canal Red de Pablo Iglesias y de Ina Finogénova, estuvo 2 años preso, 0 pruebas, libertad, Pablo González, opacidad en la justicia polaca. A ver, problemas reales. Ha estado básicamente incomunicado durante estos 2 años. Acusado de espía. En estos 2 años, el gobierno español, a diferencia de lo que ha hecho con otros periodistas, independientemente que sean afines o no al Partido Socialista Obrero Español, ha defendido la libertad de periodistas injustamente presos o arbitrariamente presos en distintos lugares, ¿sí? Pero en el caso de Pablo, pues no lo hizo. Quizás yo voy a conceder aquí que quizás pese a todo debió hacerlo, pero el silencio del gobierno español ha tenido 2 interpretaciones a lo largo de estos 2 años. La fácil. Es que son unos malvados, los malditos sociatas, los socialistas, claro, es que detestan, no les gustan los periodistas independientes, son malos, malvados, maléficos, malignos y malosos. Y ya. Y con eso explicas que el gobierno no está haciendo algo que razonablemente debía hacer. La otra posibilidad, que fue la que yo siempre manejé, es: debe haber algún motivo para que el trato que se le dé al caso de Pablo González sea distinto del que se le da a otros. ¿Acaso el gobierno español sabe algo que yo no sé y que no me está diciendo por algún motivo de Estado que justifica o explica o le da cierto sentido a la actuación que está teniendo con la detención de este periodista en Polonia?
Esa posibilidad por supuesto, no la percibió, no la manejó para nada nunca el equipo de gente alrededor del apoyo a Pablo González, y principalmente, pues, digamos, la base de Pablo Iglesias, que para eso está buenísima. Sin embargo, ocurrió algo curiosísimo el día de ayer, fíjense. El día de ayer hubo un intercambio de presos entre Occidente, especialmente Alemania y Estados Unidos, que tenían presos espías rusos, Polonia también, y Rusia. Durante varios meses se estuvo acordando, son intercambios de presos que se han hecho toda la vida, y entre la Unión Soviética y Estados Unidos lo había. Quien haya visto cine de la Guerra Fría, muchas veces habrá visto ahí que en la frontera entre la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, en el Checkpoint Charlie, allí se ponían a los presos que caminaban de un lado al otro, era el intercambio de presos de espías estadounidenses contra espías soviéticos, ¿no? Bueno, pues Rusia dijo: quiero que me liberen a estos que son míos. No lo dije yo, cuidado. Rusia dijo: estos son míos, son presos míos que tienes tú, y tú me los vas a devolver a cambio de presos tuyos que tengo yo. ¿Sí? Y lo que ocurrió hoy es que el periodista español Pablo González fue liberado en el intercambio de presos de Estados Unidos y sus aliados con Rusia. Y entonces dices tú, si Rusia dice que es un espía suyo, pues igual es un espía ruso. La historia es esta: Pablo González nació en Rusia con el nombre de Pavel Rubtsov, nieto de uno de los niños de la guerra, y cuando los refugiados españoles que salieron huyendo de España para no ser asesinados por el franquismo, los republicanos, pues huyeron básicamente hacia México y hacia Rusia. Hacia México, pues son padres y abuelos de muchos amigos míos, sobre todo padres, y algunos de ellos personalmente amigos míos que lo fueron, pero padres de amigos y profesores míos de parte del exilio español en México. Y otros pues se fueron a Rusia. Entonces Pablo González nació, como Pavel Rubtsov, pero cuando su madre se separó, se fue a vivir al País Vasco, en España, que era de donde era originaria la familia, le cambió el nombre por Pablo González, y él empezó a trabajar, a estudiar y a trabajar aquí en España, pero siempre manteniendo su nacionalidad rusa y su pasaporte ruso como Pavel Rubtsov. Y entonces, como lo cuentan un canal independiente ruso, que es The Insider, y que tiene varios premios de las agencias de prensa europeas por su cobertura, cuenta lo siguiente: el 27 de febrero de 2022, el agente de la GRU, o sea, de la Inteligencia Internacional Rusa, Pavel Rubtsov, presentándose como el periodista español Pablo González, fue detenido en Polonia, en la frontera polaco-ucraniana, y acusado de espiar para Rusia. Se afirmó que utilizaba su situación como periodista para reunir información para los servicios de inteligencia rusos. Entre otras cosas, González reunió inteligencia en Ucrania y trató de ganarse la confianza de los activistas de oposición rusos radicados en Ucrania. Después de su arresto, los servicios locales de seguridad, que esto nunca nos lo contaron ni los de la base, ni los de Público, ni los de Gara, ni ninguno de los que estuvo pidiendo la libertad a Pablo González, nos contaron que los servicios locales de seguridad examinaron los medios digitales que se le habían incautado a González y encontraron informes detallados sobre las actividades de Zhana Nemtsova. La Zhana Nemtsova es la hija de Boris Nemtsov, uno de los grandes o más importantes críticos de Vladimir Putin, muerto en 2015, por cierto, pero que fue
uno de los grandes críticos, como luego lo sería Navalny, fue asesinado, por cierto, y el 27 de febrero de 2015, junto a su compañera ucraniana Anya Duritska, en un puente cerca del Kremlin en Moscú, disparándole 4 tiros por la espalda. Accidentes de envenenamiento por plomo que son frecuentes en los alrededores de Vladimir Putin. Y decíamos, pues tenía reportes detallados sobre las actividades de Yana Netsova, el señor Pablo González. Yo no sé qué valor periodístico pudiera tener eso, no voy a decir que lo tenía o que no lo tenía, pero quizás entendería yo que a una agencia de seguridad le parezca sospechoso que un periodista esté reuniendo datos detallados sobre las actividades precisas de una activista social opositora a Putin y periodista como es Yana Nemtsova. Nos sigue diciendo el The Insider: el periodista se vio especialmente interesado en los participantes en una escuela de verano de periodismo de Ucrania y de los Estados Unidos. Sobre estas bases y algunas otras de las que no nos han contado y que no nos han dicho, porque cuando en estos mundos del espionaje no te van a contar todo nunca. Por esas cuestiones, Polonia lo detuvo. Lo incomunicó, cosa que no debe hacerse. El gobierno español ni siquiera fingió que se interesaba por él, lo cual tampoco estuvo del todo bien, aún a sabiendas de que había datos suficientes que lo calificaban como un espía ruso. Siempre hubiera sido mejor que el gobierno español, pues por lo menos ahí fingiera un poco de demencia. Pero cuando Rusia dice, me lo entregas porque es un preso mío, te está diciendo que es un espía ruso. Cuidado, el abogado de Pablo González, que como decíamos, Gonzalo Boyé, un antiguo miembro de ETA, que pagó cárcel por participar en un secuestro de ETA, dice que esto fue porque el gobierno ruso, como un acto humanitario, decidió rescatar a Pablo González de las garras de los malvados polacos, porque Putin es un chico de buen corazón, amable, y él siempre está viendo por el bien de personas a las que no le conoce y que no le reporta ningún beneficio, ¿no? Y si tú estás dispuesto a creer eso, yo te vendo la Torre Eiffel para que todavía cobres durante el resto de los Juegos Olímpicos la entrada. Es muy poco creíble el argumento del buen corazón de Putin, que por motivos meramente humanitarios, en un paquete de sus espías que han sido detenidos en Occidente, mete al periodista Pablo González, que es absolutamente inocente de todo. Hombre, difícil de creer. Difícil de creer. Así que yo lo que quiero ver es, y no lo vamos a ver, si Público y Ana Pardo de Vera y Afino Génova, y Pablo Iglesias y toda la banda de la base ofrece ahora una disculpa diciendo, hombre, pues sí, nosotros queríamos que era su libertad porque era un periodista inocente detenido y pues era un espía ruso detenido, lo cual no le hace perder sus derechos humanos, insisto. Pero hombre, por lo menos que aceptes que estabas defendiendo a un espía ruso. No lo van a hacer. Y es una vergüenza, o sea, finalmente es una vergüenza que alguien haga algo y cuando se demuestra que sus motivaciones no eran precisamente las adecuadas, pues no se ofrezca una disculpa al público, porque es el derecho de saber del público el que realmente debería ser importante en el periodismo, ¿no? Y como Pablo Iglesias dice que hace periodismo, como Iker Jiménez y otros, pues debería ofrecer disculpas. Vídeos sobre las reliquias, ya lo hice, hay un vídeo sobre... Bueno, no, dice que hay infinidad en todas las regiones. Sí, pero ya hice un vídeo sobre reliquias, así que búscalo en el canal. Lucho Calavera ve muchos vídeos de Rosarín, no lo dudo.
Saludos de Sevilla, Colombia, gracias. ¿Qué piensas de la postura de Zapatero en Venezuela? Zapatero no ha dicho nada después de las elecciones. Entonces pienso que su postura es silenciosa. No puedo opinar más. Gracias a las cosas que me dicen bien. Mauricio no habla de Venezuela porque él apoya la dictadura de izquierda. Es tan cobarde que no me dejó responder el insulto que me hizo en su último video. Sí, hijo mío, apoyo la dictadura de izquierda. Mauricio bloqueó la palabra de ese país del cual no quiere hablar porque apoya a ese dictador. Fuera al dictador. Madre mía. Llevo años hablando en contra de Maduro como dictador para que llegue gente como esta. Anda, vete al van y no vuelvas. Hay un youtuber llamado Javier, casado con una china, cuenta las realidades de China y no pinta tan mal la vida en el país. Igual es propaganda, pero me hace dudar de esa narrativa de represión. Está viviendo en China y no te cuenta lo mal que está China. Porque como hay dictadura en China, si hablas mal de China, los chinos te detienen. Entonces cuando estás en China, pues hablas bien de China. Seguro que está bien todo entonces, ¿eh? ¿Has podido leer algo sobre el pacto entre el Partido Socialista Catalán y Esquerra Republicana de Cataluña? ¿No suena que determinados puntos que hablan de que la solidaridad entre comunidades autónomas no está limitada, son poco de izquierdas? Creo que hay un error. Creo que es un error lo que está haciéndose. No lo pienso yo, lo piensan muchos socialistas a los que les tengo un enorme respeto, como Javier Fernández, el propio presidente de mi comunidad aquí en Asturias, varios a los que respeto menos como García Page, pero gente muy razonable ha dicho que probablemente este pacto no es lo más conveniente y hay que replanteárselo. Primero hay que ver que se vote, si se vota o no se vota en el Parlamento, pero no me puedo posicionar porque no tengo datos económicos suficientes sobre el tema hacendario como para posicionarme, pero respeto mucho que gente de mi partido, a la que le tengo confianza, que sí sabe de esto porque ha gobernado, diga que no es conveniente. Entonces probablemente es un pacto que no sea conveniente y probablemente hay que verlo con más cuidado, ¿eh? Erika, el grito de Pau, si te gusta, a mí me fascina. Mira, el otro día viendo yo veo conciertos o canciones ocasionales simplemente por mantenerme al día sobre la banda, porque me encanta la banda, porque luego cuando me da miedo algo como ciertas cosas del disco y luego cuando las oyes en vivo dices, pero sí está muy bien, yo lo oí mal en el disco, ¿no? O cosas que se hacen en el disco que dices, uy, ¿cómo van a hacer esto en vivo? Pues lo hacen bien. Por ejemplo, la mosca de Sick, hecha con la guitarra de Dani, dices, es que está bien hecho, ya. No necesitan la producción del disco, aunque el disco es maravilloso. Pero de pronto dijeron que había una pequeña introducción de Pau en un video, de esos vídeos que me salen a la derecha en YouTube, lo vi. Y entonces Paulina le dice a la gente que ella, al final, lo están usando como bis. Ella siempre hace un bis, una canción, no más. Y es Evolve. Entonces ella dice que en esta canción ella siempre suelta un grito que es muy liberador, que le permite sacar toda su tensión y demás, como es normal. Y entonces le dice a la gente que si tienen algo que soltar, que griten con ella. Pues suena muy bien cuando toda la gente que está esto era en un lugar medianamente pequeño, no era un estadio, ni era Wacken en Alemania, ni mucho menos, estos lugares pequeños donde yo tuve la suerte de verlas en abril, y toda la gente que quiere, en el momento preciso de Evolve, la segunda vuelta del puente, grita con Paulina. Y se vuelve una especie de catarsis colectiva muy bonita, ¿no? Y que siempre es liberador esos gritos. Pegar un grito siempre está bien. ¡Ah! Entonces, mira, yo soy... trato de no ser incondicional de The Warning, cuidado. Y trato de no ser incondicional porque no hay que ser incondicional de ninguna banda, ¿no?
pero cada vez las hallo más excepcionales en el mundo, incluso en el mundo del rock, ¿no? Como buenas personas, como gente que parece de lo más honesta y sencilla del mundo, y que además pues, está alejada de una parte que hay gente que cree que es parte del rock, que son las drogas y el alcohol, hasta que te empiezas a ver, bueno, ¿y quién no se droga ni alcohol? Bueno, pues mira, por ejemplo, Angus Young, ¿quién? El guitarrista de AC/DC, ¿cómo que no se droga? No se droga, él no bebe, no droga, no nada, eso no le gusta. ¿Y quién más? Dee Snider, el cantante de Twisted Sister. ¿Cómo es posible? Dee Snider. Si lo presentaban como un borrachal, pues era marketing, como él mismo dice. Pues nunca le gustó beber ni nada por el estilo. Y ayer hablábamos mucho de Dee Snider, porque Dee Snider le ha dado permiso a los rebeldes venezolanos, a los que están en contra del gobierno de Maduro, a que utilicen su himno We're Not Gonna Take It. Dee Snider ha sabido administrar ese himno que escribió cuando tenía Twisted Sister, permitiéndole usarlo a lo largo de los años a personas progresistas, salvo un caso, e impidiendo que lo utilice gente como por los Provida. Los Provida empezaron a usar We're Not Gonna Take It, empezó a encontrar una demanda de Dee Snider que se espera, yo soy pro elección, yo estoy a favor de que las mujeres decidan sobre su cuerpo, por lo tanto ustedes no pueden usar mi canción. Y hay una versión maravillosa de We're Not Gonna Take It, en donde Dee Snider canta solamente con un piano, y la hizo para la lucha contra el cáncer infantil, para obtener fondos para la investigación sobre el cáncer infantil. Entonces, pues es uno de los tipazos del rock, absolutamente, del metal, y es como The Warning. No necesitas eso. Si tienes rock, ya tienes toda la droga que necesitas, hombre. ¿Quién te hace dónde compras tus pulseras? Son muy bonitas. Las compro en paquetes de Amazon, que te venden como 12 por 6 euros. En serio. No tienen mayor chiste que ese. ¿No cree que las irregularidades sea fraude? Yo creo que es enormemente probable que sea fraude electoral en Venezuela, que ha estado preparando el fraude durante meses Maduro. Pero eso lo sabemos. Necesitamos solamente demostrarlo y embarrárselo en la cara y exigirle entonces que deje el poder, que entregue el poder. Bueno, vamos a hacer 3 cosas rápidas, son en rápida sucesión. Voy a esperar un poco más. Traviata creo que dice vivía, no sé cómo se escribe en italiano, pero es una área de la Traviata. Yo no soy gente de ópera, ahí sí, para nada. Unas palabras sobre Joan Mayall, recién fallecido. A ver, Joan Mayall, más de 70 años en los escenarios. El gran pilar del blues inglés, pero no solo el gran pilar del blues inglés. Por su banda de blues pasaron todos los guitarristas que medianamente valían la pena a lo largo de los años. 2019, yo lo fui a ver aquí en mi pueblo, vino al teatro de la Universidad Laboral. Y lo fui a ver porque traía como guitarrista a Caroline Wonderland, que es una guitarrista de blues que a mí me encanta. Me acabé peleándome con ella. Salió ella y le digo, Caroline, es que me agobia la gente. Y empezó a ponerse como un poco descontrolada y se fue. Le dije, pues vete. Y se fue a encerrar a su camerino porque no le gustaba a la gente. Oye, si te dedicas a este negocio, chico, pues vas a tener fans. Y yo probablemente era el único de todos los que estábamos en el teatro que iba a ver a Caroline Wonderland. Ya luego, bueno, por Twitter hubo disculpas y todo. Pero así como Caroline Wonderland pasaron montones de guitarristas
por la banda de John Mayall. Era una verdadera institución del blues. Una verdadera institución del blues británico. Y si yo lo vi en el 19, pues lo vi cuando tenía 85 años, ¿no? Entonces, ese es de los casos que es una gran pérdida, pero al mismo tiempo el legado que deja es tan vasto que morir unos años después o no, pues es una diferencia escasa en cuanto a la capacidad de creatividad y en cuanto a la capacidad de disfrutar la vida, porque él la disfrutó toda y vivió toda la vida intensamente, desde aquellos primeros discos de John Mayall que oíamos nosotros cuando éramos adolescentes, ¿no? Imagínate, John Mayall tenía 20 años más que yo, 21 años más que yo, es un montón de tiempo. Así que, pues lo único que puedo decir es eso, que era una institución y que oírlo todavía vale la pena. En la armónica era, él siempre estaba atrás del teclado, pero en la armónica era absolutamente espectacular. Pensamiento crítico debería ser una materia obligatoria desde primaria, por supuesto que es. Schwartz dice, ay Dios, sí, y a veces digo por Tutatis y por Osiris y por Zeus. Por Zeus lo usaba mucho antes, por Zeus. Me duele cada vez que dices que si alguien es de derecha es nazi. Yo no dije eso nunca. De hecho, acabo de decir que hay conservadores de derecha que no son nazis. Lo acabo de decir. El nazismo es una variante autoritaria, populista y racista de la derecha. Así como el comunismo es una variante autoritaria de la izquierda. Ni todos los izquierdistas somos, creo que minoritariamente, autoritarios a favor de la dictadura del proletariado y poner un Stalin o un Mao a que nos rija los destinos. La gran mayoría de los izquierdistas no somos así. La gran mayoría de la derecha no es nazi, pero hay una derecha nazi claramente. Y hay una derecha que se mueve hacia el fascismo claramente. Le está pasando al PP, le ha pasado al Partido Republicano, y no les ha pasado a otros partidos de derecha en Europa o en América Latina misma. No todos los partidos de derecha han sido defensores del fascismo y los autoritarismos de derecha. Así que no digas eso, por favor. ¿Cómo se lleva un funeral ateo? No hay funeral, el funeral es una misa. Entonces no hay funerales ateos, no hay misas ateas. Cuando los ateos se mueren, pues luego la gente va y los vela, se despide de la familia, les acompaña en el sentimiento, porque a la familia le duele mucho que una persona se muera siendo religiosa, que cree que se fue al cielo. Sí, pero a mí me dejó, y a mí me duele igual. Eso de que se les vaya el muerto al cielo no palia ningún dolor. En ningún velatorio que tú hayas ido en tu vida, la gente está sufriendo menos porque su ser querido está ahora con Diosito. Duele que perder a alguien a quien quieres. Entonces pues la gente va sobre todo a apapachar a los deudos del ateo y luego lo quemas o lo entierras y ya. No quemas, yo creo que mejor. No entiendo por qué los ateos respetan. Aquí te la voy a poner fácil, ¿eh? Luego esto va a ser parte de un vídeo que vamos a hacer la semana próxima. Pero mira, no entiendo por qué los ateos respetan las leyes de moralidad y ética. Si Dios no existe, ¿podrían los ateos hacer lo que les dé la gana? Sí, hacemos lo que nos da la gana. Mayoritariamente hacer el bien. Mira, si Dios existiera, si el Dios cristiano existiera, concretamente el católico, si el Dios católico existiera, pues hacer lo que te dé la gana. Luego te arrepientes, te confiesas y vas al cielo. No tienes limitaciones. Matas gente, pero te arrepientes y te confiesas, vas al cielo. Pero la conciencia del bien y del mal no proviene de los libros religiosos. Te voy a preguntar una cosa. San Pablo dice que los esclavos deben ser obedientes con sus amos. San Pablo dice, no me acuerdo cuál de sus epístolas fue, luego conozco la Biblia mejor que muchos cristianos, pero San Pablo defiende la esclavitud como algo justo. ¿Tú crees que la esclavitud es algo justo?
muy probablemente me voy a atrever, Ravel Manuel, a creer que tú internamente dirías, no, la esclavitud no es algo correcto. Pero tu religión dice que es algo justo. Y tú dirás, no, pero no lo es. Es decir, tú tienes una moral igual que yo, de nacimiento, de serie. Tú sabes lo que está bien y lo que está mal, independientemente de lo que diga tu libro sagrado. Y entonces cuando la Biblia dice que la esclavitud está bien, tú sabes que está mal. Yo también sé lo que está mal y lo que está bien sin necesidad de la Biblia, sin necesidad de Dios. Porque es parte, el desarrollo evolutivo de la moral, como el desarrollo evolutivo de nuestras manos, o el desarrollo evolutivo de nuestras relaciones sociales, o de ciertos comportamientos. Es natural en un ser social. Matar está mal, pues mira, está mal, entre otras cosas, porque disminuyes a la tribu y entonces los de junto te pueden romper más la cabeza. Todos estamos conscientes de que matar está mal. Y cuando Dios dice matarás a todos los amalecitas, pues tienes que justificarlo mucho para que, bueno, pero en ese caso tal vez, bueno, tú lo harías, ¿tú crees que matar está bien? No, yo creo que matar está mal. Bueno, entonces, aunque independientemente de lo que diga Dios, en tu libro sagrado, no en el mío, independientemente de lo que diga Dios, tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Y yo también. Bueno, vamos a hacer esto rápido. Decía yo que son tres cosas que van juntas. El aquelarre de Pamies y Bosé. Como ustedes saben, y como les dije y les conté en su momento, el círculo escéptico, al que tengo el gusto y honor de pertenecer, le denunció ante las autoridades, fundamentalmente ante Salud, la Consejería de Salud de Canarias, un acto en el que José Pamies y Miguel Bosé, dos personas que no saben nada de anatomía, de fisiología, de farmacología, de biología molecular, de genética, de farmacodinámica o de ninguna de las disciplinas que necesita saberse para poder determinar si una sustancia causa efectos beneficiosos o efectos deleterios o ambos o en qué medida y si es segura o no es segura y si es eficaz o no es eficaz para qué cosas. Sí, porque hay que saberlo. Pamies y Bosé hicieron una especie de aquelarrito, un acto negacionista junto con otros negacionistas que promueven el uso de una lejía, de un tipo de lejía, para curar el autismo. El autismo no se cura, es una condición, no es una infección que puedas acabar con el agente infeccioso. Entonces, se les denunció y ellos decidieron aún así seguir adelante. Lo que hicieron fue cambiar de lugar el acto, no permitir cámaras, porque son gente que está haciendo el bien, pero cuidándose. Y pues resulta que aquí está Miguel Bosé, que no sabe nada de medicina, Guillén Ferrer, que es médico negacionista y ha sido excluido de la práctica médica, y José Pamies el pasado viernes, pues probablemente sean multados. Ya se les ha multado por 1,2 millones de euros, según nos dicen. Yo hablé con Fernando Frías la semana pasada, de Círculo Escéptico también, y él nos decía que no sabemos exactamente por cuánto se ha multado a Pamies, pero hasta donde sabemos va por 1.200.000 euros. Los organizadores, decía esta nota de última hora, del acto negacionista celebrado el pasado viernes en el Molí d'Escompt, con Miguel Bosé como invitado especial, se exponen a cuantiosas sanciones económicas, según confirmó ayer a los medios la consellera de Salud del Gobierno, Manuela Romero. Aunque este tipo de actos son privados,
La pseudoterapia atenta sobre la seguridad de las personas, promoviendo supuestas técnicas o terapias que no están basadas en la evidencia científica y que en muchos casos incluso son peligrosas. Señaló la consellera para indicar que se ha emitido un acta firmada por 2 inspectoras del área de farmacia que asistieron de incógnito a la jornada del viernes. La jornada fue bautizada, es que hay que ser descarados, como libertad de expresión y libertad terapéutica. Y voy a dedicar unos minutos a la libertad terapéutica. Y que además de vocer, reunió a varias voces de referencia en el ámbito del negacionismo y de la promulgación de terapias, pseudoterapias alternativas, como el curandero Josep Pamias, la doctora Nadilla Popel, suspendida por el Colegio de Médicos de Baleares, o el médico antivacunas y activista Ángel Ruiz Valdepeñas. La consejera informó de que antes de la celebración del evento se hizo llegar a sus organizadores una notificación en la cual les advertíamos que no se podía promocionar en esa jornada ningún tipo de medicina, terapia o producto que no estuvieran basados en la evidencia científica y reunieran los criterios de seguridad adecuados. Las 2 inspectoras desplazadas al lugar, tomaron nota de todo lo que se estaba diciendo allí, información con la que se ha levantado un acta que puede derivarse en un expediente y que será enviada a la Fiscalía para que valore la posibilidad de que se haya cometido un delito contra la salud pública. En caso afirmativo, aseveró, las multas pueden ser muy elevadas. Tal es el caso de las impuestas al propio Pàmies por la Generalitat de Cataluña. El Pallés y su asociación Dulce Revolución han sido multados con 2 sanciones de 600.000 euros cada una por promocionar el uso médico del clorito de sodio. No hay medicamentos milagrosos, eso lo sabemos todos. No hay productos que curen a la vez el autismo, la esclerosis o la ELA, señaló la consellera. Son productos que no sirven. Cuando puedes demostrar que una pócima que estás promoviendo es segura y es eficaz, que son las 2 cosas que tienen que demostrar los medicamentos que usamos, y aún así con todas las salvaguardas que tenemos, a veces las salvaguardas fallan, cuando no tienes ninguna van a fallar más. Si no puedes demostrar que son seguros y eficaces, ¿qué haces? Te amparas en la libertad. Últimamente toda la derecha se va por la libertad. ¡Viva la libertad! Carajo, no, espera. ¿Que cuál libertad? ¿Solo la tuya y me la quitas? ¿Tu libertad y quitármela a mí? No. Bueno, ¿qué significa la libertad terapéutica? La libertad terapéutica significa que tú, como individuo, persona, ciudadano, común, corriente o más o menos variedad de jardín, tienes derecho a decidir cómo tratar tus enfermedades. Hasta cierto punto digamos que sí. Si tú quieres tratarte un cáncer comiendo caca de perro es un producto homeopático, no olvidemos, el excrementum caninum se usa en cantidades, se usa caca de perro para hacer una dilución homeopática que luego te venden en las farmacias homeopáticas. Excrementum caninum, no me lo estoy inventando. Si tú quieres comer caca de perro para curarte un cáncer, nadie te lo va a impedir. Es una libertad que puedes ejercer. ¿Sí? Ahora, si tú quieres decirles a otras personas que para curarse su cáncer tienen que comer caca de perro, no eres libre de hacerlo. Porque es una afirmación que no tiene sustento. Porque para poder hacerlo necesitarías demostrar que la caca de perro es segura, lo cual es difícil de demostrar, considerando que son heces fecales que tienen bacterias y que es efectiva para la afección que pretendes tratar. Cuando tú cuentas que algo sirve para algo y no lo has podido demostrar, estás engañando a la gente. Eso no es libertad. No hay libertad de mentir. El clorito de sodio, también llamado CDS, también llamado antes solución mineral milagrosa, MMS, de la cual yo llevo años hablando en este canal,
no tiene ninguna capacidad terapéutica. Se ha sometido a pruebas, no sirve para nada. Es un blanqueador industrial, se usa para desinfectar piscinas, se usa para blanquear el papel en las grandes papeleras, pero no sirve para atender ni el autismo, ni la ELA, ni ninguna de las cosas que PAMIES y VOCE aseguran que puede curar. No tienen un solo caso de una persona con autismo que haya sido curada por esto. Pero hacen este tipo de aquelarres, sobre pretexto de la libertad, para convencer a otras personas desesperadas que tienen hijos con autismo, que es emocional y psicológicamente muy, muy duro, muy exigente, muy agotador. Hacerles la falsa promesa de que los van a curar y venderles la pócima mágica. ¿Cómo saben que funciona? No lo saben. Alguien les dijo que funcionaba. Alguien dijo. Y ese decir no es un ejercicio de libertad. La gente que les cree porque son antisistema, porque están en contra de las terribles farmacéuticas, porque están en contra de la medicina científica, les está creyendo por los motivos incorrectos. Y tienen que acordarse que PAMIES trae un marcapasos, porque vende muchas plantas, pero el día que tuvo un problema cardíaco fue a la planta de cardiología. Y la sanidad pública le puso un marcapasos para que siga dando lata. Cuando te han convencido de algo así porque son antisistema, porque son muy rebeldotes, te han hecho creer por los motivos incorrectos. Tenemos todos que aprender a decir, demuéstreme que funciona, pruébelo. Si lo prueba, estamos todos del mismo lado. Si alguien pudiera probar que el CDS cura el autismo, yo sería feliz. Conozco familias con niños autistas que son muy difíciles, que son gente que vive agotada, angustiada por el futuro de sus hijos, por la vida que tienen esos niños en el día a día. No me refiero a los casos leves, me refiero a casos de autismo verdaderamente profundos. Si funcionara, ¿no estaríamos todos felices? Claro que sí. Y no me vengan con que, es que las farmacéuticas no lo aceptan porque, pues no es patentable. Sí, las patentes de las medicinas duran 20 años, hombre. 20 años. Así que la gran mayoría de las cosas que tú tomas no están patentadas ya. Puedes comprarlas de diferentes marcas o genéricas. ¿Por qué? Porque no tienen patente. Esos son argumentos paranoicos y conspiranoicos que no van a ningún lado. Pero, ¿a dónde va esto? Bueno, vamos a ver hasta dónde o hacia dónde puede llevar esto. Y para ello hay un señor que cura, o que decía curar, pues si unos dicen que curan el autismo con lejía industrial, pues ¿qué tal que cures a la gente a bofetadas? Viene la gente, te paga la consulta, le zumbas bofetadas un buen rato y con eso le curas el cáncer. Cuando la gente está desesperada, te puede creer eso y más. Y ese fue el caso del terapeuta de las bofetadas, Hong Chi Xiao, de origen chino, pero de Cloudbreak, California. Estuvo dándoles a sus pacientes una terapia de bofetones o de palmetazos en distintos lugares del cuerpo para curarlos. La monja Forcades, por cierto, defiende algo parecido, que es el TFT, que es darle a la gente así golpecitos en distintos lugares del cuerpo, y ella dice que con eso pues, la gente se cura. Y cobra por eso, y luego daba clases de eso, no sé si lo siga dando. Pero en vez de los golpecitos, estos suavecitos que da la monja esta, que también es vendedora de lejía, por cierto, lo que haría era zumbarle a la gente, pero con ganas. Le zumbaba con entusiasmo en distintos lugares del cuerpo y les cobraba por ello. Bueno, pues fue a verlo una señora que se llamaba la señora Cargón,
Daniel Cargón, que tenía diabetes, pero tenía un problema que es relativamente común entre la gente con diabetes, es el miedo a las agujas. Tú sabes que para tratar o para paliar la diabetes, porque no tiene cura todavía, para paliar los efectos de la diabetes, que es la falta de producción de insulina en los islotes de Langerhans de tu páncreas, lo que necesitas hacer es inyectarte insulina. Si le tienes pánico a las agujas, tienes un problema. Rechazas la propia terapia que te puede salvar la vida. La muerte por diabetes es horrorosa, es espantosa. Lo que hay previo al coma diabético puede ser la ceguera, la pérdida de miembros, la necrosis de miembros que acaban perdiéndose, que es necesario amputar, sobre todo las piernas. No es una enfermedad que ahora nos parece sencilla. Pues que mi abuela se pincha antes de comerse unos callos a la... No, mira, unos callos a la vizcaína. No, mira, es que eso la podía matar en el pasado. Bueno, pues esta señora, desafortunadamente para ella y para su vida, tenía diabetes tipo 1 y no podía ponerse insulina todos los días para mantener los niveles de glucosa en sangre bajo control porque le tenía miedo a las agujas. Entonces, había buscado otras formas de abordar su enfermedad y se encontró con una taller de estos que dan gratis. La primera, esto es como la droga, el primero te lo dan gratis, ¿no? Luego ya empiezan a cobrarte. Y fue, esta mujer siendo británica, fue a Bulgaria en 2016 y conoció a este terapeuta y se apuntó a su terapia Paidalajin, que significa palmotear y estirar. La gente no solo es palmeteada, sino que se palmetea y se golpea ella misma para expulsar las toxinas del cuerpo. Si buscan ustedes el video que hicimos sobre toxinas, son toxinas inexistentes. No existen. Ninguno de los que te hablan de toxinas del cuerpo te puede decir cuál es la fórmula de esas toxinas ni dónde están, porque no existen. Es un invento para aterrorizar a la gente con el contenido de su propio cuerpo. Ay, le tienes miedo a tu cuerpo, escupe aquella cosa mala que tienes y te la vas a sacar sudando, te la vas a sacar haciendo yoga, te la vas a sacar con este té milagroso, con esta pócima maravillosa, o zumbándote de hostias hasta que me canse. Así que esta mujer, la señora Cargrom, trabajó en la terapia del ¿cómo se llama? Paidalajin, hasta que murió de diabetes. Entre los golpes y los ayunos y el dejar de tomar insulina, por lo cual, por supuesto, este miserable cuyo careto tenemos aquí, este miserable la felicitaba por haber dejado de usar la insulina. ¡Ah, qué bien! Estás en el camino. Es que me siento mal. Ah, es que tu cuerpo está expulsando toxinas. Es una explicación buenísima. Con el CDS, con el clorito de sodio también lo hacen. Cuando la gente se enferma pero está tomando lejía, eso quiere decir que el remedio está funcionando y estás expulsando toxinas y por eso te sientes mal. Algunos han muerto, por supuesto. En solo 4 días, la señora Cargón murió de cetoacidosis diabética. Afortunadamente, hace 6 días, el personaje Hong Chi-Xiao fue sentenciado por la muerte de la señora Daniel Cargón, de 71 años de edad. El jurado del Tribunal de la Corona de Winchester, en el Reino Unido, recibió información de que había dejado de tomar insulina estando en un retiro en Wiltshire, donde Xiao promovía la terapia del palmeteo. El veredicto mayoritario fue de 11-1 el pasado viernes, después de 19 horas y 30 minutos de deliberaciones, y el juez Robert Bright dijo que el jurado había hecho muchas preguntas y era un excelente ejemplo del sistema de jurados del que todo el mundo debía sentirse enormemente orgulloso, por lo menos en el Reino Unido. El caso en contra de ese personaje se basaba en si tenía
la obligación de atender a la señora y si podía razonablemente haber previsto su muerte. Él dijo que él no era el organizador del retiro, que a él nomás le pagaban por asistir. Pero se le dijo que no, que él estaba en una posición de liderazgo, como todos estos se convierten en gurús, como es el caso de Pàmies y ahora de Bosé, y que por lo tanto desde ese punto de vista, al tener control y liderazgo sobre ella, tenía la obligación de cuidarla y un deber por su salud que no cumplió. Este es el segundo caso en el que este personaje ha matado diabéticos y ya había sido detenido en Australia y finalmente ahora estará varios años en la cárcel. La sentencia será el 1 de octubre, no se sabe cuántos años serán hasta ahora, pero es un caso. Los hay peores. Este señor dice que su terapia funciona, lo dice con tanta certeza como Pàmies y Bosé. Sin una sola prueba, sin una sola persona curada. Con labia, con buen rollito, con yo te voy a ayudar, es que la medicina está en contra tuya, es que todo es negocio, pero yo no, yo solo vengo a cobrar. Miserables. Pero es peor, hay cosas peores. La cosa peor es esta. En esto no lo suelo hacer. Pero no me gusta mostrar ciertas fotografías, pero en este caso creo que viene mucho al caso. Porque el 7 de enero de 2022 esta niña, Elizabeth Strauss, completamente inocente, y allí, en las garras de su asesino, vamos a quitarla, fue encontrada muerta en su hogar de Queensland, Australia. Tenía también diabetes de tipo 1 y necesitaba, por lo tanto, inyecciones diarias de insulina. Pero la gente más cercana a ella, incluidos sus propios padres, se negaban a darle esos medicamentos. A cambio de ello, tenían otro recurso terapéutico absolutamente seguro y certero: Dios. Hombre, si Dios no te cura. Así que rezaron para que mejorara. Hicieron lo que se llama un intento de curación por la fe. Durante 6 días de horrenda agonía, eligieron la curación por la fe por encima de la medicina probada por evidencias. La insulina permite reducir los niveles de glucosa en sangre. Está más que demostrado. Pero estaban absolutamente convencidos de que eso era lo que quería Dios, y la niña pagó el precio de su ignorancia y negligencia religiosa. No era la primera vez que esto había pasado. En 2019 le habían quitado la insulina a la pequeña también. Cayó en coma diabética, tuvo que ser llevado a un hospital. Pesaba solo 15 kilos cuando entró al hospital. Estuvo un mes recuperándose. Y se la devuelven a estos asesinos. Y acaba de comenzar apenas el juicio de las 14 personas que están involucradas en la decisión de negarle el medicamento que le salvaría la vida a Elizabeth. Todos, incluidos los padres de Elizabeth, son los miembros adultos de un grupo religioso llamado Los Santos. Por supuesto que son santos. Un grupo que tiene solo 23 miembros en total, en 3 familias. Jason, el padre, y el supuesto líder del grupo, Brandon Stevens, están acusados de asesinato directamente porque, se dice, le negaron la insulina pese a saber que esto sería peligroso. Puedes creer que no lo es, pero sabes que lo es. Sabes que ya pasó 3 años antes. Y los otros, incluida la mujer, la madre, Kerry, están acusados de homicidio en segundo grado, se llamaría, porque la fiscalía dice que a sabiendas se negaron a darle la insulina a Elizabeth o a decirle al padre que se las diera. ¿Qué tiene de malo
la libertad terapéutica de la que habla con esa boquita que debía dedicar a cantar y el resto del tiempo, mira, calladito, Miguel Bosé, o el muy probable ya multiasesino Josep Pàmies. El peligro es este. El peligro es que niñas de 8 años o señoras de 71 mueran en manos de charlatanes, embusteros, engañabobos, que promueven prácticas que no están probadas y que las víctimas no tienen forma de saber que no están probadas, que ponen toda su fe en bestias que no tienen ningún respeto por la vida ajena porque están demasiado involucrados en sus propias creencias. Eso es lo que tiene de malo. Y si a eso le vas a llamar libertad, te estás equivocando mucho con el concepto de libertad. Y se nos acaba el tiempo, así que vamos a terminar con el chat rápidamente. Los ateos no necesitan a alguien para portarse bien, ¿no? No son valores, efectivamente son valores universales, pues que los traemos todos de fábrica. ¿Cuál es tu opinión, dice Rocío, de las Bitcoin, de las criptomonedas, que son creo que no tienen ningún sentido. Solo vayan enriqueciendo a los Crypto Brothers. ¿Pero qué? ¿Compras Bitcoin y luego qué? Compras Bitcoin con dinero de verdad. Luego sube o baja el precio y lo cambias por dinero de verdad. Pero no puedes hacer nada más con ello. Es dinero absolutamente imaginario. Como todo el dinero, y ahí te pueden contar que es distinto, pero no es distinto. Como todo el dinero, su valor se determina por lo que la gente cree que vale. ¿Por qué es valioso el oro? Porque la gente cree que es valioso. Si la gente pensara que el oro no tiene ningún valor, no lo tendría. Si no es como una fruta, tiene un valor real para comérsela. Te da supervivencia, te da un montón de cosas, pero el valor del oro es solo aquello que puedes comprar con él, que si tú crees que tiene valor y el que le vas a dar el oro cree que tiene valor. Si tú sacas un billete de 10 euros y pagas algo de 9 euros con él, tú crees que este trozo de papel vale 10 euros y el que te lo recibe y todavía te da un euro a cambio, también lo cree. Es un acuerdo social el dinero. ¿Por qué los diamantes son tan valiosos si ni siquiera son tan escasos? No, porque nos hemos convencido de que son valiosos. Son las más bonitas gemas, pues solo los que son pedrolos enormes como los de las joyas de la corona del Reino Unido, que a los veces esto no es normal, esto está salido de un cuento de hadas. El Cullinan y el otro, los dos superdiamantes de las joyas de la corona, especialmente el del cetro. Pero es que el dinero es un acuerdo social. Nos ponemos todos de acuerdo en que esto vale tanto, de que esto tiene cierto valor. Pero el Bitcoin no lo puedes usar para comprar cosas, no lo puedes usar para hacer operaciones financieras. Solo es un depósito de tu dinero, una reserva de tu dinero, una inversión que igual crece o igual no crece. Y el día que cae su valor, pues tú te quedas en la calle como todos los que juegan al mercado accionario, al mercado de valores, donde los valores valen lo que la gente cree que valen. Cuando suben las acciones de una empresa determinada, es porque la gente cree que valen más de aquello por lo que las están comprando. Cuando su precio baja es porque la gente cree que valen menos de aquel dinero por el que se las están vendiendo. Entonces el que las vende tiene que bajar el precio para que tú se las compres. Pero todo es un acuerdo social. El dinero es un acuerdo social, los valores son un acuerdo social, salvo aquellas cosas que son necesidades elementales, vitales, como el alimento, los medicamentos, la vivienda, el techo, etc., ¿no? En fin. ¿Cómo creo que la gente afín a Podemos se planteará esta liberación, la liberación de Pablo González? Yo me temo que va a ser algo del tipo, es que Rusia ha hecho lo que el gobierno español debió intentar. Sí, por supuesto. Nos van a vender la historia de que Putin es buena persona, es un hombre humanitario, es un hombre que siempre ha hecho el bien, es un hombre que nunca le ha hecho el mal a nadie, nunca ha mandado a matar a nadie, ni mucho menos.
y que pues, por buena gente decidió liberar a Pablo González. Que insisto, si tú crees eso, yo te vendo la Torre Eiffel barato, muy barata, pero en efectivo, eso sí. Bueno, Darth Mark está empeñado en que alguien dijo que toda la gente de derecha y todos los antimaduros son nazis, igual yo, ¿no? Entonces, es, es, es absurdo. De veras, cuando la gente se empeña en creer algo, aunque le digas que no, oye, es que tú quieres la dictadura, a mí me lo dicen muy seguido, pero es que tú quieres la dictadura comunista. Yo me he pasado la vida luchando contra las dictaduras comunistas, me tocaron la soviética, la china, la de Fidel, la de Ortega. No, tú eres un tipo que defiende las dictaduras comunistas. Que no, hombre, que las he combatido. No es cierto, tú las defiendes. Vete a la mierda, sí, hombre, lo que quieras. Cuando hay gente que no quiere entender, no le puedes hacer entender. No le puedes hacer entender. A ver, ¿qué más me dicen? Lula da Silva dice que el problema se resuelve mostrando las actas. Igual lo mismo que digo yo. Es exactamente lo mismo que digo yo. En México no hay partidos de izquierda. No, ya no hay partidos de izquierda. No. El PSUM era de izquierda marxista. El PMT era una cosa rara ahí que inventó Alberto Castillo. Pero el PRD era un partido esencialmente socialdemócrata sin asumirlo abiertamente. Pero si tú oías los discursos de Cárdenas y decías, pues está planteando un programa socialdemócrata esencialmente, ¿no? Se lo cargaron los viejos burócratas del Partido Comunista, porque el PRD englobó a toda la izquierda, desde la izquierda, digamos, desde la derecha socioliberal de algunos ejemplares del PAN, que eran demasiado socioliberales para el PAN de Cloutier, hasta la izquierda más radical, marxista, exguerrilleros, gente de grupos maoístas de lo más residuales. Entonces, todos ellos te los encontrabas tú en los pasillos del PRD. En un contexto en que la superpotencia Estados Unidos pierde poder frente a otra China, no estaba perdiendo poder con Trump, pero ahora ya no, Con Biden se ha revertido la realidad. ¿No deberíamos crear organismos multilaterales latinoamericanos para protegernos? Sí. Así como la Unión Europea ha creado un organismo multilateral, multinacional, para protegerse, y es en realidad el contrapeso a ambos poderes, tanto el de China y Rusia como el de los Estados Unidos. Les guste o no Estados Unidos, Europa tiene independencia, y lo crean o no algunos. Creo que América Latina podría ser una federación estilo la Unión Europea, pero sin caer en las bobadas de la patria grande de Bolívar. Es una patraña del siglo XIX, que está muy bien el siglo XIX, pero el siglo XXI lo que se necesita son visiones de otro tipo, y visiones con compromiso democrático serio, que ahí es donde algunos no le van a entrar. Darth Mark deja de estar dando lata, ya te dijimos que no. ¿Es cierto que el Chavo del Ocho tuvo más éxito fuera de México que ahí mismo? Sí es cierto. Sin embargo, tuvo mucho éxito en México y yo nunca entendí por qué. Lo hallé siempre comedia de lo más basal y de lo más bestia. No, hay cosas que no oigo porque es que cosas que son muy de ciertos países, pues no tengo forma de saberlas. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Vamos a darles las gracias a ustedes por acompañarme, por estar aquí, por tolerarme y por intentar pensar, porque si uno intenta pensar, luego las cosas salen mejor. Nos vemos el próximo miércoles, a ver si hablamos de ateísmo para que siga enojando a la gente. Nos vemos el jueves aquí en nuestra revista semanal, y si algo más pasa durante la semana, igual lo sorprendemos con algún otro streaming. Y mientras tanto, como digo todas las semanas, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.